Cacería a la doncella Hurón. La historia inicia con un pequeño niño que desea escuchar la historia de la princesa de Valhalla. Hace 1000 años, en un reino mágico llamado Valhalla, utilizar magia era algo natural. Pero un mago malvado robó el tesoro del primer mago para así destruir al mundo. La princesa, siendo un mago fuerte, trató de detenerlo, pero fue inútil. Todo se volvió caos y muerte, y la única forma que ella tenía para detenerlo era la destrucción. Haciendo uso de una magia prohibida, destruyó al mago, pero junto a él a todo Valhalla, e incluyéndose a ella, Glacia Leonoel. Y el niño que escuchó el cuento se obsesionó con el Valhalla. Por otro lado, la princesa que usó la magia prohibida terminó convertida en un pequeño hurón blanco. Vivía en las profundidades de la montaña, junto a los lobos grises. Sin embargo, jamás dejó de buscar pistas para entender por qué se convirtió en un hurón blanco. De pronto apareció un lobo enorme. Su nombre es Cedric, el jefe de los lobos grises. Ambos eran grandes amigos y este le comentó que había encontrado algo en las profundidades de la montaña y que puede ser que pertenezca al Valhalla. Ella le daba las gracias y se dirigió a la cueva, encontrándose con Anna, la esposa de Cedric. Ella se veía cansada, pues la maternidad no es algo fácil. Sin embargo, la princesa, que aún poseía magia, la usaba para devolverle su vitalidad, y era la única magia que podía usar, la de curar o autocurarse. Al momento, Anna le entregaba una joya, y la pequeña Hurón le comentaba que no le gustaban las fiestas, pero que cuando asistía a ellas, sabía utilizar esa delicada joya, pero ahora no podía usarla. De pronto llegaba un lobo, Rodri. Aquel estaba asustado y les avisaba que los cazadores habían entrado a la montaña, y que es igual que en la última cacería de los zorros. Él estaba asustado y la princesa pensaba en la forma de hacer que los cazadores se alejen de ahí para siempre. Y lo sorprendente era que los cazadores que entraron a la montaña eran guiados por el rey de Parilot, Soaz von Gamaliel. Mientras tanto, la princesa, que estaba en la montaña, pidió a Rodri que les diga a los zorros que evacúen el lugar, mientras que ella iba a reunir a todos los lobos para enfrentar a los humanos. Pero como no podía reunir uno por uno, la princesa Hurón emitió un ruido que hizo temblar de miedo a uno de los guardias del rey, que según es el más valiente. Todos se burlaban de su valentía y de pronto el jefe de los cazadores aparecía. Les decía que ese sonido es de el duende blanco de Agovis. Se dice que es un monstruo, y el guardaespaldas del rey, Klaus, estaba al borde de desmayarse del miedo. Le pedía mejor regresar para reunir la tropa del imperio y volver, pero si supieran que ese ruidito es de una pequeña Hurón. Sin embargo, el rey Soaz, con una gran sonrisa, les decía que él confía en ellos y que no va a pasar nada. Así les preguntaba si alguien ha visto el duende en persona, pero tal parecía que sí. Comentaban que este está cubierto de pelo blanco, lo que lo hace invisible entre la nieve, y que su mirada es como el purgatorio en llamas. Soaz se quedó pensativo, pero decidió seguir adelante. Su caballero tenía tanto miedo que empezaba a suplicarle volver al castillo, pero Soaz, que conoce la debilidad de Klaus, le ofreció una bolsita de carne seca. Esto le fascinó, aunque no estaba muy seguro de seguir, pero el rey le dijo que van a ir hasta el campamento que tienen cerca y ahí pasarán la noche. Al poco rato ya se encontraban ahí, y Soaz vio que un cisne volaba a pocos metros de ellos. Esto lo sorprendió porque era como si los estuvieran vigilando, y de pronto el caballero miedoso salía furioso porque el pato le había quitado sus carnitas. Así que, quitándole el arco a sus caballeros, fue tras el pato. Soaz, sonriente, le decía que volviera rápido porque sabe que él es muy malo con el arco. Ya hacía demasiado frío y de pronto Klaus se puso blanco como papel. Soaz le preguntaba qué le pasaba y este respondió lleno de miedo: el duende blanco. Al regresar a ver Soaz, se dio cuenta de que era una manada de lobos. Uno de ellos atacó a Soaz, pero este con su espada lo mató, o eso pensó, porque aunque los lastimaban, ellos se recuperaban fácilmente como si fueran inmortales. Soaz y Klaus estaban rodeados de lobos y las posibles salidas estaban bloqueadas, así que Soaz le dijo a él que va a traer los lobos hacia él para que así los demás puedan escapar. Obviamente a Klaus no le gustó la idea, pero el rey, con un silbido, llamaba a su
corcel y se subía en él. Así todos los lobos empezaron a seguirlo y no daban tregua. Él se alejaba cada vez más del campamento y la nieve aumentaba. De pronto su visión se desvaneció y caía al acantilado, hasta que en eso vio una pequeña sombra, y en lo único que pensaba en ese momento es que va a morir devorado por los lobos. Quería mantenerse despierto, pero no pudo, se desmayaba. Al día siguiente, se despertaba en una cueva. Soaz escuchaba una voz femenina. Se levantaba porque quería agradecerle el haberlo salvado, pero cuando regresó a ver de dónde provenía esa voz femenina, vio a un hurón blanco y esto lo sorprendió. Al verlo tan tierno, lo acarició y le daba las gracias. Según él, es la dueña del hurón quien lo había salvado, pero de pronto la princesa empezaba a hablar y Soaz pensó que se estaba volviendo loco, pero ella se sorprendió más porque no sabía cómo un humano puede escucharla. Soaz pensaba que estaba soñando, volvía a cerrar los ojos para así cuando los abra, despertar. Mientras tanto, la princesa se acercó a él y lo vio como si fuera un bicho raro, aunque enseguida le ofreció un poco de comida, pero en realidad eran solo raíces. Le comentaba que debe comer ya que ha estado dormido por 3 días. Es una suerte que esté vivo, porque tenía casi todos sus huesos rotos. Soaz se sorprendió. ¿Por qué se siente ahora tan bien? ¿Cómo? Y ella recordaba la destrucción de su pueblo, su esencia, su pecado, su inmortalidad, y le decía que es porque ella es una hechicera. Soaz no creía que aún existiera magia, ya que todo eso había desaparecido, pero de pronto enloquecido le pedía a la princesa un autógrafo. Estaba tan loco buscando papel para que ella firmara un autógrafo, pero como no lo encontraba, le dijo que entonces autografía en su cuerpo. Y así estaba sacándose la camisa y la princesa le gritaba que si lo hace, se congelará de frío. Pero a la vez, sorprendida, le preguntaba si él le cree. Él le decía que sí, que cree en ella, y que incluso desde muy pequeña soñaba con conocer a un mago. Ella pensaba que él también es un mago, porque solo así entendería por qué puede escucharla, aunque sin decir nada ya se iba. Soaz, como es muy curioso, vio todos los artefactos que habían en la cueva y quería verlos, pero de repente vio que el hurón tenía unos ojos verdes como jade, y ahí se dio cuenta que el duende del que todos hablan es ella. La princesa le contaba que su intención no era salvarlo, ya que ellos habían invadido su hogar y que gracias a ellos un zorro se quedó sin su familia, pero que había decidido salvarlo porque él es el rey de los humanos, pues con su autoridad puede detener la cacería. Y Soaz se sentía culpable, pedía disculpas, quería resolverlo todo, y con esto ella se sintió tranquila, pero le advertía: una vez que se vaya de la montaña jamás deberá regresar, y si no arregla el problema, ella no perdonará a los humanos, aunque él le decía que no se preocupe. Y para firmar su contrato esperaba tener un apretón de manos, bueno, de mano a pata. Soaz estaba feliz. Su sueño se había hecho realidad, así que jamás se iba a lavar su mano. La princesa pensaba que realmente este muchacho tiene el cerebro roto, pero de pronto él le preguntaba su nombre. Ella le dijo que la puede llamar Noel, y él también se presentaba como Soaz. Ella quería saber qué significa su nombre, pero no tenía ningún significado. En cambio, en el tiempo en el que ella le pusieron el nombre, sí tenían significado, y el de la princesa es Luz Azul. Pero al mencionar a Paridol, Noel recordaba que ese es el reino que ha sido fundado sobre las ruinas del Valhalla, y era así. Pero bueno, por ahora la princesa Noel prometía cuidarlo hasta que salga de la montaña. Unos días más tarde, Soaz estaba cansado de seguir comiendo cortezas y raíces. Noel, furiosa, le decía que si acaso piensa que en el invierno es fácil conseguir comida, y furiosa le decía que si no quiere comer que se la devuelva. Ya se lo iba a quitar, pero él la esquivó y le dijo que él no ha dicho que no lo quiere, pero para ella es un maleducado. Aunque él le preguntaba el por qué ella no come nada, Noel le explicaba que desde que despertó siendo un hurón, no ha sentido hambre
rey tampoco puede morir. Él quería acariciarla, pero ella saltó sobre él pegándolo por ser malagradecido. Le jalaba el pelo y lo amenazaba con lanzarlo del acantilado de nuevo, aunque en verdad él sí estaba débil. Iba a morir si solo come raíces, pero en eso recordó que en su bolsillo traía galletas. Las sacaba y Noel al verlas se sintió emocionada. Saltaba hacia la bolsita que había tenido gracias al guardia de él y le pedía que le agradezca a su caballero por tan buena carne que comió. Y claro, Zoa se dio cuenta. Era verdad, el pato de ese día era un explorador. En eso Noel se acercó a la bolsita de él y olía a galletas de mermelada de manzana. Moría por probarlas, quería comerlas y así hicieron un trato. Una galleta por un trozo de carne. Noel sabía que los lobos deben tener carne y a la final, por su deseo de probar esa galleta, decidió ir con los lobos. Pidió a Zoaz que la espere ahí, pero él no quería acompañarla para poder disculparse con ellos. Ella le advertía, pueden comérselo, pero él simplemente quería disculparse y no que le den la bienvenida. Así salieron juntos. Zoaz admiraba ese bello paisaje, pero mientras caminaban, él quería hacerle tantas preguntas. Tenía curiosidad del por qué se convirtió en un hurón, pero recordaba que esos ojos de jade es de la última princesa del Valhalla, Glacia Leonoel. Quería saber tanto de ella, pero no podía preguntarle, y en eso ella quería saber por qué la llama y no dice nada. Él le contaba que su cuerpo está en perfecto estado, así que si quiere puede comprobarlo, y apenas Noel se daba cuenta que este muchacho estuvo escuchando sus pensamientos, pues hace rato ella pensaba que él se ve como una rama, pero que lo sigue bien. Y esto hacía que a ella le dé más intriga. Quería saber si él también es un mago, o quizás estuvo expuesto al residuo de magia de Valhalla. Aunque ya se encontraban con Cedric, este estaba furioso porque la princesa trajo a un humano, aunque la princesa juraba por su honor que jamás los dañará. Y en eso Noel le preguntó a Zoaz si escucha la voz de Cedric, y no, solo la de ella. Así ella los presentó y le contaban que este es Cedric, el líder de los lobos grises, quien lo llevó cargando hasta la cueva. Zoaz le agradecía, y así Noel le pidió a Cedric que le regale un poco de carne. Eso no era un problema, pero sí le preocupaba que una vez que él se recupere y se vaya, vuelva con los cazadores. Pero ella lo calmó diciéndole que durante el tiempo que ha estado con él, no se ve que sea ese tipo de persona. Zoaz se sintió tan feliz y les decía que la cacería de zorros había sido culpa de él, pero que de ahora en adelante estará prohibido cazar en Agobies, y el que desobedezca será castigado severamente. Así pedía que le den una oportunidad para poder remediar todo lo que sucedió, y que nunca más vuelva a pasar. Al escuchar esto, Cedric accedió a regalarles la carne, pero Zoaz, todo tímido, les decía que no es digno de esto. Ella, asombrada, decía cómo es que de arrogante pasó a ser tan tímido, y es el amor. Ya les entregaba la carne y se marchaban felices, pero Cedric estaba también feliz, porque era la primera vez que veía a la princesa tan emocionada. Mientras tanto, en el reino, Klaus, el guardaespaldas del rey, estaba comprando, cuando en eso el furioso duque de Paridol, David von Eriken, le daba un tremendo golpe a Klaus por no haber cuidado a su majestad. Y lo peor es que él sigue estando desaparecido. Para colmo, es tío de Klaus, y Klaus, todo triste, le decía que cómo puede humillar así a su sobrino, pero el duque furioso le quitaba la espada y empezó a perseguirlo para darle su buena tunda, y así el pobre sobrino quedó con el ojo morado por no haber cuidado del rey. Klaus le decía a su tío que Zoaz está vivo y que ha de estar cocinando ciervos en la montaña. Por otro lado, en la cueva, Zoaz ya estaba completamente saciado, y además, al estar con Noel, todo era felicidad. La agarraba de la barriguita y le decía que si puede seguir viviendo en la cueva con ella, pero ella estaba incómoda. Así la acostaba sobre su pecho y ella estaba confundida porque nunca antes se había sentido tan cálida. Parecía como si estuviera acostada en la lana de una oveja, y con las caricias que él le daba terminaba con mucho sueño. Pero este malo le decía que quiere preguntarle algo y ella estaba furiosa porque no la deja dormir. En eso le preguntaba por los ojos verdes de jade que ella tiene. Son característicos de la familia real de Valhalla. Sabía que ella es Glacia Leonoel y ella le
decía zorro astuto, pero él estaba feliz de haberla conocido, aunque ella estaba enojada. Quería saber cómo es que la conoce, si desde que se destruyó el pueblo no podía haber quedado rastros. Él, todo feliz, agitaba las manitos de Noel y empezaba a girar con ella, diciéndole que él había visto un retrato de ella y que aún quedan ruinas en Valhalla. Le contaba que desde que leía los cuentos de hadas estaba enamorado de ese lugar y de la magia. Por eso apenas pudo fue a las ruinas de Valhalla, exploró y encontró que aún existía gran cantidad de libros en el sótano de las ruinas. Gracias a eso él había podido investigar más sobre Valhalla, pero Noel estaba preocupada, porque si aún quedan restos de eso, la destrucción que hizo de su pueblo con esa magia fue en vano, y por ello debía vivir con la maldición. Noel estaba asustada y Soaz la abrazaba, le pedía disculpas por asustarla, pero ella no decía nada. Simplemente pensaba en que si el mago malvado estuviera vivo, no habría paz, y así le preguntaba que cómo estaban esas ruinas. Él le respondió que su aspecto es como si estuvieran hechizadas. Ambos estaban pensativos y él le preguntó que si quiere ir a ver las ruinas, pero él estaba actuando sospechoso. Ella, al darse cuenta, le preguntó que qué había hecho y él nervioso le decía que lo va a regañar si le cuenta, aunque a la final terminó contándole que él había llevado todos los libros a su castillo porque son material valioso. Ella se asombraba, preguntaba por la cantidad y eran más de 100,000 ejemplares. Ella le gritaba que es un loco y ese grito retumbó en el bosque, aunque no podía entender cómo terminó llevando tantos libros a su castillo. Pero eso fue posible porque él envió a sus caballeros a hacerlo. Pero para Noel, él no es un tipo cualquiera. Sin embargo, ella sí quería ir ahí. Ella quería conocer qué más encontró ahí y él había encontrado libros de magia. Aunque ella sabía que si va ahí, quizás pueda encontrar algo más, pero siendo un hurón no podría ni siquiera abrir las puertas, así que le pedía a Soaz que la lleve hasta ahí. Él se arrodilló ante ella y tomando su pequeña manito la miró con una sonrisa, y ella se dijo a sí misma: Noel recuerda que eres un hurón. Así le decía que él hará lo que ella le pida. Al poco rato ella sacaba una bolsita que había hecho ella misma. Le pedía a Soaz que le ayude a empacar. Ella se acostó toda relajada y él feliz le decía que por dónde empieza a empacar. Y así empezó a recoger todas las cositas de ella. De pronto le preguntaba que si él la odia por intentar moricionarlo. Y él le respondía que cómo puede odiarla si le gusta. Ella sobresaltada le decía que cómo puede gustarle un hurón. Pero él acercándose a ella le respondió que no le gusta el hurón, sino Glacia Leo Noel. Ella se sonrojaba y él le decía que está diciendo cosas vergonzosas, pero él todo sonriente le respondió que cómo puede sentir vergüenza diciendo que le gusta. Además le contó que él siempre veía su retrato y que pensaba que era una persona fría, pero que es diferente ahora. Por lo visto, está completamente dominado por ella. Ella lo miró fijamente, aunque sus ojos y su cabello eran diferentes, y eso se le hacía algo raro, así que trepó a su cabello y empezó a revisarlo. Así al cabo de un rato bajó de su cabello. Le decía que ya deben irse porque Emmy la está esperando. Él le preguntó quién era y ella le dijo que lo siga y lo verá. Al salir vio que era su corcel blanco. Noel le dijo que la había salvado y le había ofrecido un lugar para vivir. Él estaba asombrado porque pensó que había muerto, pero ahí estaba junto a él, aunque de pronto ella se comportó de manera salvaje según, porque en realidad estaba feliz, ya que al fin el rey la había llamado por su nombre. Noel le pedía a Emmy que se tranquilice y le preguntó que si acaso le gusta el rey. Emmy emocionada le decía que él siempre fue amable y tierno con ella, y Noel afirmaba lo mismo. Dos animalitos enamorados del rey. Noel le pedía a Soaz que se acerque y acercándose le pedía disculpas a su corcel. Ella le demostraba su afecto con un besote y así hizo reír a Noel. Pero en eso, ella le dijo a Soaz que irá a su casa. La cueva solamente es el lugar de reunión con los lobos, pero ella vive en un árbol. Así subió a su casa y sacó un collar brillante. Soaz le preguntaba por él, y ella le contaba que este collar había aparecido al lado suyo después de la destrucción de su pueblo, pero que le falta algo: la fuente de magia, Ostarada.
Él le comentó que solo había leído en los libros que es un tesoro, y ella le decía que sí, pero sin eso nadie puede usar magia, aunque eso fue lo que la llevó a la destrucción. Sin embargo, habían más cosas. No podía contarle más, porque su final no fue de un cuento de hadas, y así Soaz le pedía que le siga contando sobre el collar. Noel mencionó que en la parte norte de Valhalla había un pliego en el cual era tan árido que ni siquiera se podía utilizar un par de zapatos. Así que la primera maga llamada Nefrita usó el collar y bajó a la tierra, y que el fundador llamado Glacial Tasil, al bajar, vio a los humanos con frío y hambre, así que decidió compartir el poder con ellos. Dibujó un círculo en el suelo y puso su collar. Así la magia se hizo dorado y todo aquel que pisara el círculo podía usar magia. Así nacieron muchos magos que la apoyaban incondicionalmente, pero que por algunos codiciosos de magia, Valhalla fue destruida. Soaz no entendía cómo ella tiene el collar. Ella le explicaba que cuando despertó ya estaba junto a ella, pero que falta la piedra mágica. Debe estar en algún lado, pero si no tiene el collar, esa magia no puede ser usada. Sonriendo le decía que cómo es posible que ella no sienta la presencia de esa magia, pero Soaz la abrazó y con un beso en la frente le dijo que no es necesario que finja ante él. Ella, sorprendida, pensaba en cómo la puede consolar un niño tan pequeño, pues ella tiene más de 1000 años. Y como él escuchaba lo que ella pensaba, se sentía triste, pero ella le dijo que se irá a despedir de los niños, o sea, de los hijos de Cedric. Ellos lloraban y pedían a la princesa que no se vaya, pero su padre les dijo que eso había sido decisión de la princesa. Ella, sonriente, les decía que no los olvidará y que si algo sale mal, deben escribirle una carta. Pero ¿de cuándo acá los lobos escriben cartas? Así emprendieron el viaje. Ella regresaba con la humanidad, pero de pronto el pato vigía se acercaba a ellos. Le decía a la princesa que están en problemas porque los humanos están subiendo a las montañas, y como ella ya no está, Cedric había guiado a la manada para enfrentarlos. Ella pidió a Soaz subir a Emi, y mientras corrían al rescate, ella le explicaba que los soldados han ido a buscarlo en la montaña, y que tiene un líder anciano fuerte. Soaz sabía que era el duque Eriken, y que es una persona extrema que si se encuentra con los lobos, los asesinará. Ella le decía que tiene que hacer algo. Ya veía a los soldados y él les gritaba que se detengan, pero por la lejanía no lograban escucharlo. Así que le pidió a Noel que emita su sonido. Así se sorprenderán y se detendrán. Ella así lo hacía, pero el sonido dejó sorpresivos a todos y con mucho miedo. Aunque el duque no dio marcha atrás, ordenaba que tomen sus armas, pero de pronto la espada del rey cayó frente a ellos, dejándolos asombrados. Sabían que era del rey, y así llegaba él. Les pedía que detengan el ataque, y tanto el lobo como el duque se asombraron. Noel y Soaz les pidieron a los lobos que se detengan, y a los caballeros que bajen sus armas. Pero el duque se negaba, aunque Soaz enojado les dijo que si acaso piensan desobedecerlo, a la final dejaron sus armas y el duque lloraba de felicidad al verlo vivo. Noel se despedía ya de los lobos y les pedía que se cuiden mucho, y así ella subía a la cabeza de Soaz. El duque molesto le decía que cómo se atreve a subirse en su majestad, pero se dio cuenta que Soaz puede hablar con los animales, aunque solo puede hablar con el hurón. Una vez en el carruaje, él ya había dictado un decreto. Quedaba prohibido ingresar a las montañas Agobis, ya que habían encontrado al duende blanco ahí. Lo habían herido, pero este aún sigue en la montaña, así que no podían garantizar su seguridad. Describieron al hurón como un ser aterrador, que les arrancaría el alma si los ve. Y así quedó cerrado el campamento de caza, aunque los que trabajan ahí también perdieron sus trabajos. Pero el rey tenía algo en mente, y la expresión que él hacía molestaba a Noé. Para mí, que ya se está enamorando de la huroncita. Él ya le explicaba que hay hombres que codician las ruinas del Valhalla. Ella se levantaba enojada y de pronto el carruaje dio un gran salto que la arrojó a los brazos de Soaz.
Ella se sentía inútil, pero bien cómoda, y él le explicaba que ahora va a iniciar una fábrica de papel, que gracias a ella muchas personas se salvaron de la pobreza, aunque ella no lo entendía, pero se sentía bien. A los pocos instantes llegaban al palacio. Sus empleadas felices comentaban sobre la heroica batalla del rey, y que con una sola palabra había detenido a los lobos, incluso que después de haberse lesionado la cabeza, él empezó a entender a los animales, y que una rata blanca lo había salvado. Pobrecita, ¿cómo le dicen a Noel? Mientras eso, Zoaz llevaba a Noel a su oficina y al entrar, ella vio las ricas galletas de mermelada de manzana, las cuales son sus favoritas. Ella comía sus galletitas dichosa y él le preguntaba que a qué se debe el nombre de Glacia. Ella le respondió que todos los descendientes de la diosa decidieron adoptar ese nombre, así que es por eso que ella se llama así. Además, eso significa que ella puede crear su propia magia sin robarla de nadie. Él, sorprendido, le decía que si eso es posible, y ella le respondía que sí, porque el maná se funde y fluye en su cuerpo, aunque no está segura de cómo lo hace. Lo único que sabe es que los descendientes nacen con ojos verdes y cabello azul. Él, sonriente, le decía que hay una cosa en la que se parecen, en que él nació con el cabello plateado, sin importar con qué sangre se mezcle, así que están destinados a estar juntos. Esto la molestaba, pero él le dijo que hay algo que tiene que mostrarle. Ella, nerviosa, le decía que ha malinterpretado las cosas, y así la llevaba a la biblioteca donde estaban todos los libros. Ella estaba asombrada. Le explicaba que había clasificado por pisos todos los libros y le enseñaba todo. Esperaba que haya entendido, pero en eso, él la levantó entre sus brazos. Le decía que a pesar de que en el pasado no estuvieron juntos, en el futuro pueden estarlo. Ella no pensaba en que podía ser feliz ahora y tener un futuro, pero él le decía, quédate conmigo. Ella estaba sorprendida y pidió que la bajen. Él se alejó triste y le decía que aún no es lo suficientemente bueno para ella, así que trabajará duro para convertirse en un hombre digno de ella. Ella, molesta, le decía que no se trata de eso porque no es importante, y triste le contaba la razón del por qué quiere ir a las ruinas del Valhalla. Ella quiere encontrar una habitación secreta, pero también le comentó que va porque quiere encontrar el libro prohibido que se encuentra allí, que es otra reliquia de Ostara, la diosa. Es un libro que al abrirlo te vuelve loco al ver lo fascinante que es la magia negra. Y por la curiosidad, ella abrió ese libro y terminó convertida en un hurón. Así que necesita encontrarlo para así destruir todas las ruinas y llevarse la magia de Ostara. Así eso significa la muerte para ella. Zoaz no podía creer que ella piense en sacrificarse así y le decía que puede esconder el collar para que nadie lo encuentre, pero ella le daba las gracias por los hermosos sentimientos que tiene por ella, pero le explicaba que ella es una persona que no debería existir en esta época. Él no lo aceptaba, pero ella le explicaba que si hubiera utilizado esa magia, todo el mundo hubiese sido destruido, y a cambio de eso ella fue maldecida convirtiéndose en un animal salvaje. Incluso ahora no puede morir. Siempre ve todo crecer y envejecer, y cada vez despierta del sueño en el que su pueblo aclama que lo salven, y eso para ella es el infierno. Así que, tomando las manos de Zoaz, le pedía que le ayude a morir. Zoaz, ante la petición que le hizo Noel, simplemente la abrazó. Sentía mucho por lo que había tenido que pasar. Ella correspondía al abrazo, pero al rato Noel le preguntaba por su retrato. Él, sonrojado, le decía que está en su habitación y que después de cenar se lo mostrará. Ella, enojada, le decía que no y le pedía que la baje, pero él le preguntaba si acaso no desea ver algún libro antes. Y claro que sí, Noel deseaba más encontrar los libros prohibidos de Ostara. Él, fingiendo una sonrisa, le respondía que va a tratar de traer todos los libros que pueda. Zoaz, al alejarse y dirigirse a ver los libros, se sintió mal. Se arrodillaba, lloraba porque no deseaba que Noel muera, y lo que es peor, no sabía cómo impedirlo. Por ahora pensaba hacer lo que ella le pida, hasta tener una oportunidad de cambiar la manera de pensar de ella. Por otro lado, ella exploraba la biblioteca. Se sentía extraña porque la magia que había en ese lugar activaba el poder de la cadena, así que había la posibilidad de utilizar un poco de magia. Estaba concentrada
cuando en eso llegaba Soaz. Ella le preguntaba el tiempo que se tarda en llegar a Heimitión, y él le explicó que lo más rápido son 3 días, pero ella le comentaba que existe una manera de llegar en 30 segundos. Él asombrado le decía que cómo puede ser eso, y ella lo enviaba a buscar papel y pluma. Ahora verá por qué le decían que es la mejor maga del mundo. Él fue corriendo a buscar papel. Estaba feliz porque iba a ver a Noel hacer un hechizo, pero a la vez pensaba en cómo va a sostener la pluma con sus patitas, y claro que era imposible. Ella dibujaba garabatos. Ya frustrada, arrojaba la pluma, así que lo único que se le ocurrió fue pedirle a Soaz que dibuje un círculo mágico. Él, sorprendido, le decía que no va a poder hacer eso, pero ella respondió que si sigue sus instrucciones le saldrá perfecto, y así empezaron las clases con la maestra Hurón. Aunque ella le explicaba tan rápido que mareaba a Soaz. Él le pedía que fuera despacio, pero así Noel le pedía que pensara en un círculo, en el número 11, en las gotas del agua y sobre todo en el sol, o si no, caerá en el mar. Soaz se quedó asombrado y miró fijamente a Noel, y ella, al darse cuenta, le decía: Soaz, tu mano se quedó quieta. Él reaccionaba y así continuó dibujando un círculo mágico de movimiento de larga distancia con ahorro de energía. Tras ello, la Huroncita pidió a Soaz que prepare todo, porque en 3 días irán a las ruinas del Valhalla. Pasaron ya 3 días. Soaz ya había enviado los decretos de prohibición de cacería, pero el imperio no estaba feliz con su decisión, aunque Soaz tenía algo en mente. Se lo contó al duque, quien sin pedirle explicaciones aceptaba lo que el rey tenía pensado hacer, y a su vez le informaba a Soaz que el acceso a las ruinas ya ha sido prohibido. Soaz le daba las gracias, pero el duque le preguntaba que si iba a dejar el palacio solo, si hace tan solo 5 días estaba perdido. Él le respondía que no irá solo. El duque tenía mucha curiosidad de saber qué es lo que va a hacer, aunque Soaz con una sonrisa le decía que no podía decírselo, y agregaba que ella tiene un poder irresistible. Al escuchar esto, el duque se sobresaltó. Quería saber cuándo fue que él consiguió pareja, pero Soaz le decía que él ya la conoce. Lo dejó más confundido. No había visto a ninguna mujer, solo a una Hurón, y como Soaz no podía decirle que la Huroncita es una princesa, el duque quedaba triste, y más por el hecho de que el duque había cuidado de Soaz desde muy pequeño, pues su padre, el emperador, falleció hace muchos años, así que él era como su propio hijo. Al verlo así, Soaz mencionaba no poder contarle nada, ya que ella es una reina. El duque sabía que todo el reino está esperando darle la bienvenida a una reina, aunque Soaz le comentaba que su amor no es correspondido, porque según ella, él no es de su tipo. Esto enfurecía al duque. Le decía que cómo puede rechazarlo si de todos los seres humanos él es el más hermoso y aparte tiene un look único. Soaz con una sonrisa le daba las gracias por el cumplido, pero no podía darle más información por ahora. El duque ya estaba maquinando, pensando en todas las doncellas que podrían tener al rey así de enamorado. Preguntaba si acaso es alguien que ya está casada, pero él le respondía que no, solo es alguien más grande que una reina. Y como habían 3 princesas imperiales, el duque dedujo que puede ser una de ellas. De pronto Soaz le preguntó si lo que le pidió ya estaba listo, y el duque asintió, aunque le preguntaba que para qué necesita un almuerzo campestre. Soaz le respondió que va a ir de picnic con Noel, y el duque todo serio le decía: ¿Con esa Hurón? Así se dirigieron a la biblioteca, pero el duque estaba confundido. ¿Va a hacer un picnic en la biblioteca? De golpe Soaz le ordenó que se quede ahí y cerrara la puerta, dejándolo triste. Recordaba que cuando él era un niño jugaba con él, pero ahora que es todo un hombre, ya no necesita que lo cuiden. En eso se escuchó un ruido que provenía de la biblioteca. Un guardia se acercó logrando ver algo brillante que traspasó la puerta dejándolos asustados y pidiendo perdón por ser curiosos. Al instante, Noel y Soaz aparecían en las ruinas del Valhalla. Estaba triste porque en muchos años no había ido ahí. Todo estaba destrozado, pero quería saber dónde está el sótano. Él le pidió que lo siga y así se dirigió hasta el túnel subterráneo. Soaz le explicaba que hace 50 años hubo un terremoto fuerte que destruyó todo, pero a ella se le hacía extraño, así que decidió bajar rápidamente al sótano. Al bajarse
encontraron con una puerta de madera y al acercarse, ella se dio cuenta que ahí había una magia especial. Le preguntaba a Zoaz si alguien más había bajado a ese lugar, porque solo los magos saben de este lugar y los únicos eran ellos dos, o al menos eso pensaba. Zoaz estaba sorprendido, pero para ella había la posibilidad. Si ella sobrevivió, quizás otro mago también lo haya hecho, y así ingresaron. Ella le pedía que mueva un estante y así aparecía una puerta secreta. Pero había otro problema: ¿cómo iban a abrir una puerta de piedra? Zoaz empezó a buscar una forma de abrirla, pero no encontraba nada. Mencionaba que sin magia no se va a poder. Y claro que Noel se molestaba tanto que golpeaba la puerta con su patita. Esto le dolió y Zoaz rápidamente la cargaba en sus brazos. Le preguntaba si estaba bien, pues no debe patear una piedra solo porque está molesta. Pero para su sorpresa, la puerta se había abierto. Ambos ingresaban y aparecía una extraña presencia. Ella pensaba que han pasado 50 años y que no puede ser que el mago malo siga vivo. De pronto empezó a hacer un tremendo frío, lo que la hizo acurrucarse entre la ropa de Zoaz. Así de la nada una voz resonaba. Les decía que no puede ser que entren unos invitados y se los reciba con frío. Así se encendían unas llamas. Ambos se sorprendían, pero Noel pedía a Zoaz que la baje. Así ella se presentaba como la princesa del Valhalla, Glacia Leonoel, y preguntaba quién es él. Este le respondía que es el guardián que protege este lugar y les pedía que se acerquen a la luz para conversar. Así lo hacían. Y la princesa le preguntaba si él era antes un humano. Este respondía que sí, que era un guardián muy valiente que empuñaba una espada. Así se seguía echando flores por sus hazañas, hasta que Zoaz mencionaba que el camino está bloqueado. El guardián no escuchaba y enfurecía a Noel, quien le decía al guardián: ¿acaso no escucha que el camino está bloqueado? ¡Ay, viejo sordo! El guardián le contestaba que se parece mucho a su madre. Noel no entendía a qué se refería, pero así ellos llegaban a un lugar secreto y este mencionaba que es el lugar de su tumba, un castigo por las promesas olvidadas, y que se llama la Sala de los Secretos, donde se encuentra el cuerpo del primer mago de Valhalla, Glacia Altraes. Y así ella aparecía. Noel no sabía qué hacer porque hace un momento la había tratado mal a una diosa y solo quería que la tierra se la trague, pero no se podía. De pronto Zoaz le pedía a Noel que tiene que ver algo. Ella no quería hasta que se dio cuenta que el libro no estaba. La diosa le comentaba que se lo habían llevado y preguntaba que si ellos están ahí también por el libro. Aunque al escuchar los pensamientos de Zoaz, la diosa le preguntaba a Zoaz el por qué se dice a sí mismo el último mago, aunque él no se refería a él. Noel respondía: es porque un mago codiciaba el poder y enloqueció, así que ella tuvo que detenerlo destruyendo a todo Valhalla. La diosa le decía que su madre siempre la visitaba y presumía que su hija es muy inteligente. Tenía tantas ganas de conocerla, pero cuando sintió que Valhalla estaba destruyéndose, ya nadie vino a visitarla. Para ocultar su dolor, ella duerme profundamente hasta que hoy se había despertado por el susto de que sea el intruso que se llevó el libro, pero así se disculpaba con ellos dos. Noel no podía creer que la diosa se estuviera disculpando y acercándose le decía que no es su culpa. La diosa le comentaba que alguien debió enterarse de que el libro puede aumentar la magia de un mago y por eso lo robó, aunque aún ella tiene un poco del poder de Ostara y puede hacer uso de ella. Noel y Zoaz estaban asombrados y ella les seguía platicando acerca del libro. Les decía que Galdur significa una canción de magia y que si no saben escucharla, el libro es algo normal. Ellos se quedaban en modo incógnito, pero les explicaba que el ladrón no va a poder utilizar su magia, sino simplemente utilizar un hechizo de alargamiento de vida, para así mantenerse en pie y fuerte. Y con una sonrisa la diosa les decía que no cree que haya mucho poder en el libro, por lo que no deben preocuparse. Noel estaba a punto de estallar de furia y Zoaz, quien la miraba, rogaba para que no se enojara, porque si se enoja es capaz de ir a pegar a la diosa y tenía que evitarlo. Así que le hacía una pregunta a la diosa, el por qué ella no ha descansado y se quedó como guardián en la habitación secreta. Ella pensativa le decía que había firmado un contrato con alguien para que cuide el libro, pero no recordaba la razón.
Noel ya estaba tranquila, pero tenía curiosidad por saber con quién firmó el contrato. La diosa le respondía que el libro se lo había ganado en una apuesta con una anciana, y ella le había hecho firmar el contrato. Soaz estaba fascinado con la historia, pero Noel estaba confundida. La diosa les decía que el trato para proteger el libro era que parte de su alma se quedara en la habitación, y él le respondió: pero tú lo perdiste. Noel rápidamente tapaba la boca de Soaz y le decía que se callara, pero la diosa les decía que es cierto, porque ella no cuidó del libro. Al girarse, le preguntaba ¿quién es él? Y viendo a Noel cerca de Soaz, pensaba que son pareja. Noel, molesta, le respondía que no y contestaba a su pregunta. Él es Soaz von Ramilliet, rey del pueblo creado entre las ruinas del Valhalla, y no es su pareja. Soaz estaba triste, y claro que Noel se daba cuenta, aunque Soaz decía que ella tiene razón. Él es el único que siente amor por ella. En eso Noel mencionaba que lo que ella desea es romper su maldición, y le pedía ayuda a la diosa. La diosa empezaba a reír y le decía que qué tipo de maldición tiene. Así Noel contaba una historia de antes de la caída del Valhalla. Ella siempre había vivido feliz con su familia, pero un día el guardián de la torre, llamado Ranón, traicionó a Ostara. Aquel estaba muy obsesionado por conseguir el amor de Noel, así que utilizó al hermano de Noel para conseguir el poder de Ostara. Así pudo obtener el collar. Pero por otro lado, Noel apenas supo de esto, corrió a la torre del castillo, encontrando ahí a toda su familia masacrada por él. Ella le preguntó el por qué lo hizo, y este mencionaba que lo hacía por el amor que siente por ella, porque quería estar a su nivel, y como su madre no se lo permitió, tuvo que recurrir a esto. Noel, furiosa, le preguntaba el cómo pudo pensar que haciendo esto llamaría su atención, pero este sonreía y le decía que es por eso que se había enamorado de ella. Noel le pedía que se callara, le lanzaba hechizos para destruirlo, pero no le hacían nada. Ya él usaba un hechizo, un escudo protector, y Noel no se rendía. Usaba su máximo poder, lo lastimaba, pero este pronto pedía a Ostara todo su poder. Noel sabía que con tanto poder enloquecerá, pero a él no le importaba. Solo él conseguirá a Noel para él. De un momento a otro el pueblo se encontró en llamas. Ranón estaba estirado en el piso. Ella se acercó y pronto vio salir todo el poder de Ostara, consumiendo el alma de Ranón y convirtiéndolo en un monstruo de destrucción. Noel se sentía culpable por haber dejado la torre sola, pero sabía que tenía que detenerlo, y así recordó que la única forma era llevándose a Ranón con ella, utilizando la magia prohibida y destruyendo a todo Valhalla, aunque el precio que pagó por usar esa magia ha sido vivir como un hurón para siempre. Ella ya había vivido mucho tiempo y lo único que desea es acabar con Ostara. Es por eso que necesita el libro. La diosa le decía que Ostara no puede ser destruido y que tratar de acabar con Ranón fue un error. Noel, llorando, le decía que entonces el sacrificio que hizo ella fue en vano, pero Soaz le decía que no es así, porque gracias a ella el continente no ha sido destruido. La diosa le decía que ella no tiene la culpa, que su elección no fue errónea. Noel, triste, le decía que ahora que se perdió el libro, no puede destruir a Ostara, y que si antes se sentía como una poderosa princesa, ahora se sentía tan patética. De pronto la diosa le dijo: ¿sabes por qué la magia prohibida no puede ser invocada? Ella le respondía que es porque es muy peligrosa, y le comentaba que la magia prohibida actúa en base al uso que le den. En conclusión, le decía que las maldiciones existen por su uso, pero que ese no es el caso de ella. Solamente había pagado el precio de usarla, y le recordaba: el collar que ella tiene debería tener una gema, así que debe encontrarla. Un poco más tarde, Noel y Soaz se encontraban en la torre de Ostara. Ella contemplaba triste el panorama, pero empezaba a nevar, por lo que Soaz le dijo que era hora de comer. Así le daba un sándwich de mermelada, y ella, agradeciéndole, le decía que es uno de sus favoritos. Él le contestaba que de ahora en adelante también lo será para él. Ella le pedía no repetir todo lo que ella hace, y así le preguntaba sobre la buena relación que hay entre los reinos. Soaz le contaba que únicamente tiene una buena relación con Slopa, pero él se cubría la boca
porque había cometido el error de mencionarlo, ya que la diosa le había dicho que la gema se encuentra ahí. Noé le decía que tiene que encontrar la gema, pero que no conoce el lugar, por lo que necesita su ayuda. Soaz, por supuesto, la iba a ayudar, pero antes debían tener un plan. Ella pensaba que si no hubiese conocido a Soaz, seguiría atrapada en su pasado. Aparte, él es un buen cocinero, trabaja muy bien y es muy guapo. Y por lo visto, el amor ha llegado a ella. En eso Soaz mencionaba que hay una forma de ir hasta la gema, y ella no creía que él podría tener una buena idea, pero así le dijo que se puede enviar una carta con un círculo mágico. Así se autoinvocarán y llegarán de sorpresa. Ella se quedó pensativa, pero aceptaba, y él sonriente le decía que qué tal va su ayudante. Ella, acariciando su cabello, le decía que va muy bien, a lo que él tomó su manito y feliz le decía que ahora no va a poder dormir porque ella se portó muy amable con él. Ella, sonrojada, quitaba su mano y le decía que haga lo que quiera. Al día siguiente, Noel y Soaz estaban en el despacho. Ella comía sus galletitas favoritas y él redactaba documentos. El duque le informaba que había una respuesta de matrimonio entre él y la princesa de Krüber. Noel se sorprendió tanto que hasta su galleta se le cayó. Pero el duque comentaba que el rey de ese lugar, al ver que Soaz ya no enviaba las pieles de zorro, pedía a cambio que se casara con su hija. El duque le decía que ahora están en problemas pues ya no se puede casar. Y claro, para Noel esto era algo tonto. Pero Soaz decía que puede sacrificarse. Noel ya empezaba a imaginar campanas de boda y Soaz mencionaba que puede hacer eso por el bien de Paridol. Y así sería como si estuviera humildemente vendido. Pero de pronto Noel saltaba a la mesa furiosa. Le decía que si acaso está loco, pues él le había prometido que en el futuro ellos estarán juntos. Y ahora pretende casarse. Entonces todas las palabras que le dijo eran mentira. Esta huroncita estaba celosa, pero Soaz le decía que solo fue una broma para molestar a David, el duque, aunque Noel ya había estado con lágrimas en sus ojos pensando que su rey se iba a casar. Él la molestaba, pero dejaba a Noel sin palabras, junto a su conciencia buena y mala, que obviamente mencionaban que ella está celosa o está loca. Soaz estaba ilusionado, pensando que ella le iba a decir que lo quiere, pero ella solamente le decía que se pone así, porque él prometió ayudarla a romper su maldición, rompiéndole así su pobre corazón. Pero claro, sabía que ella estaba mintiendo, aunque no notaron que el duque David los miraba con atención. Todo confundido preguntaba al rey por la mujer de 24 años, que es de un estatus mayor que el de una reina y de la cual él está enamorado. Noel estaba feliz porque hablaban de ella, pero el duque preguntaba si acaso él hablaba de la princesa de Krüber con la que se quiere casar. Noel y Soaz estaban sorprendidos, pero el duque le pedía pensar bien. No debe anteponer sus sentimientos antes que el bien de su país. Con eso el imperio puede convertirse en el más rico, pero a su vez estaría sometido. Así que Soaz no pensaba permitirlo. El duque, frustrado, le decía que cómo lo van a solucionar. Y así Soaz pedía su espada. Se la entregaban y el duque se arrodillaba. Y mientras, Noel estaba en shock porque no sabía qué es lo que estaba pasando. Así Soaz sacó su espada. Le decía que debido a su valentía y lealtad con Paridol, le iba a entregar la espada y un cofre de oro. Pero a su vez le mencionaba que lo que piensa él es un malentendido. Aunque el duque estaba sorprendido y a su vez feliz porque aceptaba la espada, era un honor para él. Noel le preguntaba qué pasó y él le respondía que solo fue algo para que él dejara de molestarlos, pero que no pensó que surtiría efecto. Ella le decía que pensó que lo iba a eliminar de la tierra, pero de pronto el duque le preguntaba que a qué se refería con un malentendido. Noel le decía a Soaz que ha llegado el momento de revelar su identidad. Él le agarraba sus manitas y le preguntaba: ¿estás segura? Ella decía que sí, porque confía en él, así que era hora de confiar también en las personas que están cerca de él. El feliz le apretaba sus mejillas, dejando las mejillas rojitas como un tomate. Y ella le decía que también es porque mientras más gente sepa de su maldición, la solución puede ser más rápida. Él sonriendo le decía que si solo es por eso, pero todo feliz le preguntaba que si puede contarle también a Klaus, ya que él sería de mucha utilidad. Noel pensaba en que él es muy cobarde, pero a su vez le tenía miedo, y así de la nada,
Ingresaba Claus. Al ver a Laurón, el pobre se puso blanco del miedo y empezó a gritar que hay otro duende blanco en el imperio. Soaz le decía que se callara, pero él decía que el duende está ahí por venganza. Ya se lo imaginaba con garras y enorme. Y Noel, al ver su reacción, le preguntaba que si puede retractarse de contarle la verdad a él. Claus paseaba de un lugar a otro pensando en si evacuar a todos o no, hasta que el duque los interrumpía. Soaz tenía ya en brazos a Noel y él les decía que tiene algo que contarles. Al poco rato los cuatro estaban platicando. El duque le decía, entonces, Laurón es... Y al ver que Noel estaba furiosa, dijo, ¿Laurón es una maga? Soaz lo afirmó y les dijo que es la princesa Glacia Leonoel, la última princesa del Valhalla, de la cual está locamente enamorado. El duque, sorprendido, le decía que desde niño había soñado con eso, pero no pensaba que conocería a la princesa así. Soaz le decía que es porque ellos están destinados a estar juntos. Esto hacía que Noel riegue su té y furiosa se lanzaba hacia él para que se calle, aunque él feliz decía que le hace cosquillas. El duque lo miraba con asombro, como si fuera un sueño, pero Soaz interrumpió sus pensamientos y le dijo que es difícil de creer, pero ahora no había tiempo para pensar y que debían actuar rápido. Con respecto al matrimonio que pidieron, ya una vez que la carta les llegue con la respuesta, ellos enviarán una delegación de inmediato y tienen que estar preparados para recibirlos en una semana. El duque no podía creer que iba a tener que hacer horas extras, y Soaz designó a Claus para que ayude a Noel a dibujar un círculo mágico. Noel no estaba segura de que si él podrá dibujar algo así, pero Soaz le contaba que el hobby de él es el dibujo. Noel aceptó que la ayude, pero Claus le decía que él aún no ha aceptado. Pero al mencionar que él solo deberá dibujar lo que ella le pida, se emocionó porque va a ser el escolta de una princesa. Así se ponía a las órdenes de ella. Le extendió su mano y ella también lo hacía, pero aparecía Soaz y le decía que no es necesario que se den la mano. Es celoso el muchacho. Ella le decía que solo es un apretón de manos, pero él le decía que no le gusta que nadie más sostenga sus preciosas manos. Bueno, sus patitas. Y así empezaron los preparativos para la llegada de la delegación de Kriuber. Soaz se encargaba de que todo esté listo, el banquete, la decoración y la estadía, mientras que Noel trataba de hacer que Claus la entienda y que dibuje un círculo mágico de comunicación. Pero como él no podía entender lo que ella le decía, se enojaba y el pobre Claus lo pegaba y lo agarraba del cabello, diciéndole que todo está mal hecho. Ya una semana después, por fin pudo dibujar el círculo y así ya entendía a Noel. Claus estaba muy feliz y todo meloso le decía que tiene una hermosa voz. Ella le daba las gracias y le respondía que aún falta perfeccionar el círculo, pero él estaba tan cansado que lo único que quería es volver a ser un caballero. De pronto Noel le preguntaba por Soaz y este le respondía que últimamente estaba muy ocupado. Ella se puso a pensar que durante la semana que no se han visto, él la va a extrañar aunque sea un poquito. Y así se imaginaba a Soaz diciéndole, ¿quieres verme, Noel? Esta broncita realmente extraña a su rey. Al poco rato Claus le comunicaba que la segunda delegación acaba de llegar. Noel le decía que le explique eso y él le dijo que se los conoce así por la cantidad de poder que tiene, pues el líder es el segundo al mando después del emperador y que él está a cargo porque es el hijo ilegítimo del emperador, ya que él ayudó a la primera princesa a casarse y como la emperatriz no pudo tener hijos, lo adoptaron a él. Noel le preguntaba el nombre y él le dijo que se llama Sex Clenis y es el encargado de la delegación de Kriuber. Además posee una cara muy bonita. Así este se presentaba ante Soaz. Él les daba la bienvenida y les pedía que disfruten del banquete que había preparado para ellos. Pero Sex le agradecía por tanta generosidad, pero no quería aceptarla. Esto enfurecía al duque y le dijo que cómo es posible que se porte así en frente de su majestad. Pero Soaz intervino diciendo que está bien, aunque Sex respondía que lo que él tiene que hacer es de suma urgencia, y así llamó a su sirviente, el cual traía una caja grande y entregándosela al duque, este se
se la llevó a Soaz. Al abrirla vio que era un retrato de la princesa y con una sonrisa le preguntaba a Soaz si acaso no es hermosa y empezó a describirla como una persona cariñosa, amable. Pero Soaz le preguntaba qué opinión tiene ella acerca del matrimonio. Sex se quedó pensando en cómo es que puede preguntar eso, pero a su vez le respondía que ella apenas se enteró que sería la esposa del rey de Baridol, se puso feliz, según él, porque la realidad era otra, ya que la princesa no quería que su padre la vendiera como a sus otras dos hermanas. Pero como eso a Sex no le importa, él solo quería deshacerse de ella, y casándolas era la mejor forma. En eso Soaz mencionó que él no desea casarse, y al escuchar esto, este malvado lo amenazó diciendo que si no cumple con su deber, muchas vidas estarán en peligro. Y por supuesto Soaz le dijo que la plática había terminado por hoy, y que descanse del largo viaje que han tenido. Sex le expresó que espera que cambie de opinión, y así se dirigió hacia la puerta. Justo en ese momento llegaba Klaus y Noel. Se cruzaban frente a frente con él, y él reconoció la voz. Ella también lo reconoció, porque él en realidad es Radon, el mago malvado. Soaz, al escuchar unas voces, decidió ir a averiguar qué era lo que pasaba. Noel no podía creer que Radon esté vivo, y tanta fue su impresión que se terminó desmayando. Pero justo llegaba Soaz y la sostuvo en sus brazos. Estaba preocupado al ver a su huroncita así, pero Radon no sabía el por qué el rey la trata así, aunque Soaz le decía al marqués malvado que tiene algunas cosas que hablar, y este con una sonrisa malvada le decía que la conversación será muy larga. Y así Soaz cargó en brazos a Noel. Klaus quería ayudarlo, pero él no se lo permitió y le dijo al marqués que enviara a alguien que hable con él y que descansen porque la noche es larga. Así se marchó y Radon se quedó mirándolos con desprecio, pero de pronto fue sorprendido por el duque, quien enojado le reclamaba por querer obligar a su majestad a casarse, aunque este malvado lo agarraba por el cuello y lo amenazó diciendo que él puede provocar la destrucción del imperio, así que le convenía quedarse callado. Lo empujó haciéndolo caer y los ayudantes lo levantaban. Radon, con una sonrisa falsa, le decía que es hora de ir a descansar en la habitación que les habían preparado. El duque quedó asustado y pensaba en que la mirada del marqués es como la de un monstruo. Radon es el culpable de la destrucción de Valhalla, ya que Leonoel no tuvo el valor para destruirlo. Así que este, con el poder de Ostara, hipnotizó a todos y quería que Noel destruya a todos los que ama. Y ella decidía escapar, pero este le expresaba que nunca va a poder escapar de sus pesadillas, porque estas siempre las van a alcanzar. Ella no sabía si esto es un sueño o la realidad y de pronto escuchaba una voz que la llamaba. Ella no sabía qué hacer hasta que vio a Soaz y por supuesto, él estaba llamando a Noel y así ella despertaba. Soaz, preocupado, le decía que la había despertado porque parecía que tenía una pesadilla. Ella se levantó y le pidió que la abrace y él accedió. Así ella escuchó los latidos de su corazón y supo que esto era real. Él le comentaba que se desmayó porque vio al marqués y ella le comentó que él es el mago que destruyó a Valhalla y que lo único que ella quiere es destruirlo. Así Noel le pedía a Soaz que le permita ir con él a la reunión que tiene con el marqués. Él no quería porque tenía miedo que le suceda algo o él la lastime, pero ella le insistió tanto, ya que quería averiguar algo sobre lo que pasó ese día, pues cualquier pista, por mínimo que sea, la ayudará. Así que Soaz terminó aceptando su petición, pero le dijo que no se separe de su lado ni por un segundo, y ella aceptó. Así, con una tierna sonrisa, Soaz le pidió a Noel un abrazo. Ella, toda nerviosa, recordaba que ella también le pidió lo mismo, así que extendiendo sus manitas lo abrazaba. ¡Ay, qué lindos! Al poco rato, Soaz y Noel entraban a la sala de reunión, y ahí estaba Radon, quien con una sonrisa le decía a Noel: Ha sido mucho tiempo sin verte. Así se sentaban los tres a platicar. Soaz, molesto, decía que cómo debe llamarlo ahora, Radon
o sex. Y él de una forma sarcástica le respondió que Radón es su nombre, así que lo correcto sería llamarlo así. Noé le preguntaba que cómo es que sigue vivo, y él le comentó que ella, al no poder controlar el poder de la magia prohibida, no pudo matarlo, pero sí acabó con Valhalla. Aunque se veía tan hermosa utilizando magia, ella estaba furiosa, pero Soaz, tomando su pata, la tranquilizó y le expresó a Radón que esa no es la manera correcta de expresarse ante una buena líder, y le pedía que responda a lo que le han preguntado: ¿cómo es que sigue vivo? Él le comentó que para que ella no acabara con él intervino, y así ella terminó destruyendo su pueblo en vano. Noel apenas entendió que ha sido él quien ha estado haciendo uso del hechizo de alargamiento de vida del libro, porque solo un mago con antecedentes puede utilizarlo. De pronto empezó a cambiar su aspecto a alguien frívolo, y le decía que él había consumido el poder de la familia Glacia. Así que ahora solo ellos dos son los únicos que quedan. Soaz trató de calmarlo diciéndole que ahora él es el marqués y que debe actuar como tal, que debería pedir perdón de rodillas ya que está actuando mal frente al rey. Radón, con una sonrisa frívola, le decía que lo disculpe porque hace 1000 años que estuvo enterrado bajo nieve y que recién hace 50 años había despertado y empezó a hablar con la gente, así que aún no está acostumbrado a responder bien. Por ello dice lo primero que se le viene a la mente. Así Radón le expresaba a Noel que ella está desperdiciando su poder estando con los humanos y que él sabe cuánto sufrió ella. Pero Soaz estaba furioso y le reclamó diciéndole que él no sabe cómo ella ha sufrido durante estos años, ni todo lo que tuvo que vivir. Pero Radón le pedía a Noel que juntos restauren a Valhalla, que con el poder de ambos pueden volver a crear un mundo de magos nuevamente. Los días pasaron y la delegación de Krüber regresó a su país, mientras que Noel pasaba en la biblioteca investigando más sobre lo que dijo Radón. Al momento, Klaus ya le llevaba su postre favorito al entrar a la biblioteca, y con este postre, ella habitualmente brincaba al plato, pero esta vez no fue así, fue raro. Empezó a llamarla, pero no respondía, y en eso Klaus recordó que Soaz le había dicho que cuide muy bien de ella, porque si se lastima aunque sea solamente un cabello, ya sabe lo que le pasará. Y de pronto escuchaba unos ruidos, lo que hizo temblar de miedo al pobre. Le decía que si su Alteza le está jugando una broma, no es divertido, porque sabe que él es bien cobarde. Hasta que de la oscuridad aparecía una mano de mujer, y él, todo asustado, pensaba que siempre le decían que en la biblioteca había un fantasma, y cuando este fantasma trató de atraparlo, él, botando la bandeja, salió corriendo del susto. Los guardias asombrados le preguntaban que si estaba bien, y él, muy asustado, les decía que en la biblioteca hay un fantasma femenino. De pronto el fantasma le dijo: Klaus, ven aquí. Al escuchar esto, los guardias salieron flechados, empujando a Klaus y dejándolo solo. Klaus, con miedo, se acercó a la puerta y le decía: ¿me llamó fantasma? Y este decía el por qué había llegado tan tarde. Él, muerto de miedo, le suplicaba que no lo mate, que él hará lo que ella le pida. Y ella le decía que cómo podría hacer eso. ¿Acaso no reconoce su voz? Él levantó la cabeza y vio que era Noel, quien se había convertido en un humano, y ya no era un hurón. Klaus empezó a actuar alocadamente, le decía que qué pasó con el hurón. ¿Y el hurón? Esto hacía molestar a Noel y le decía que si lo golpea va a creer que es real, y él, sonriendo, le decía que sabe que es ella, porque solo ella lo golpeaba, pero a su vez le preguntaba cómo es que se convirtió en humana. Ella le respondió que no lo sabía, que sucedió mientras investigaba la magia de reconstrucción, y que ahí el collar respondió a esa magia y la convirtió en humana de nuevo. Le dijo que no le haga más preguntas. Él, sorprendido, no sabía por qué estaba enojada, pero ella le pidió que le traiga ropa. Él, al reaccionar, ya salía corriendo. Ella, por primera vez en 1000 años, sentía el cálido calor del sol. Quería que Soaz fuera el primero en enterarse de esto, y pensaba en cómo reaccionaría. ¿Acaso se enojaría o se avergonzaría? De pronto se decía a sí misma el por qué piensa eso ahora, y más cuando él es 1000 años
años más joven que ella. Y así ingresaba Klaus, con su ropa. Y al escucharla gritar, le preguntó que por qué estaba tan roja la cara. ¿Acaso se ha quemado del sol? Así le entregó la ropa, pero era ropa que utilizaban las sirvientas. Ella, furiosa, decía que no puede ponerse eso, porque ella es una princesa. Klaus le comentaba que es lo único que pudo conseguir. Ella estaba furiosa. Le lanzaba la ropa y le decía que se la ponga a él si tanto le gusta. Ay, huroncita enojada. Y para variar, a Klaus se le escapó decirle que antes, cuando era una comadreja, ni siquiera usaba ropa. ¡Y qué loco! Él le pedía perdón, pero ella le dio su paliza por malcriado. Al poco rato, ella se dirigía al palacio con la ropa de sirvienta y estaba molesta, porque esa ropa no iba acorde a ella. De pronto, la jefa de las sirvientas la tomó de la mano y furiosa se la llevó a la sala de servicio. Noel estaba enojada y no prestaba atención a sus compañeras de servicio, hasta que vio a una de las sirvientas, que era muy parecida a su hermana. Esta le preguntó su nombre y Noel recordó que Klaus le pidió que no revele su verdadera identidad, así que le dijo que su nombre es Elno y que recién ayer había llegado al palacio. Es por eso que no conoce a nadie. De pronto llegaba la jefa y estaba furiosa al verla hacer alboroto. Noel se quedaba callada y la jefa, en tono desafiante, le decía que sabe cómo manejar a chicas como ella. Noel tampoco se quedó callada. Quería ver qué le hace. Pero así la enviaron a limpiar los establos, y aunque a ella no le gustó, ni modo. Aunque antes de irse pedía a las otras sirvientas que vayan a los establos y la ayuden, pero no podían hacerlo. Así Nora salía corriendo a buscar ayuda. Klaus se topaba con ella y al preguntar por una sirvienta bajita de cabello corto y color verde jade, le informaban que se encuentra limpiando los establos y que la debe ayudar. Klaus estaba asustado. Si Zoa se entera de esto, lo va a cortar en pedacitos. Por otro lado, Noel estaba en los establos, no sabía por dónde empezar hasta que de pronto un hermoso caballo blanco se acercó a ella. Era Emmy, el corcel del rey. Emmy estaba feliz de ver a la princesa. Noel le preguntaba el cómo pudo reconocerla y ella le respondió que fue por su olor inconfundible. Y así, toda feliz, le preguntaba que si fue ahí para cepillarle su pelaje. Noel asintió y a su vez, utilizando magia, empezó a hacer la limpieza de todo el establo. Pero de pronto Emmy le dijo que alguien se acerca. Noel no podía permitir que la descubran haciendo magia, así que Emmy pidió a la princesa que se esconda, pues ella la protegerá. Así lo hacía y de pronto ingresaba Zoaz. Emmy no pensó que era él y toda furiosa trató de proteger a Noel, pero pronto se dio cuenta de que era su amo. Así que le pidió a la princesa que salga porque era el rey y él no es peligroso. Noel, por un lado, no quería que Zoaz la vea vestida de sirvienta, así que utilizando un hechizo cambió el color de su cabello. Salió del escondite. Quiso hacer creer a Zoaz que se había equivocado de lugar, pero Zoaz la reconocía, aunque ella trató de disimular que era una sirvienta común. Pero para rematarla, llegaba Klaus, el cual le decía a Noel: Majestad, por lo que descubrieron que ella sí es Noel. Zoaz le preguntaba el por qué no le había contado que volvió a su forma humana. Ella trataba de explicarle que fue un accidente, pero que la maldición aún continúa en ella. Aunque ya Zoaz sabía de lo ocurrido, Klaus se lo había contado. Estaba triste y decepcionado de ella. Ya se iba, pero Noel, furiosa y al borde del llanto, expresaba que no quería que él la viera vestida como una sirvienta y con olor a caballo. Quería mostrarle su lado más perfecto. Así Zoaz corrió a su lado, la abrazaba. Le decía que sabe que lo que acaba de decir no es una confesión, pero que lo deje soñar por esta vez. Aunque ella respondía que verse bien era más por su orgullo, pues no quería darle esperanzas, sabiendo que su maldición continúa y que Radon está vivo. Lo que menos quiere ella es verlo sufrir. Pero al mirarlo a los ojos se dio cuenta que él estaba llorando. Ella expresaba que no quiere que llore, que todo esto es su culpa, pero en realidad él estaba feliz, porque Noel por primera vez lo había tratado bien. Ella pensaba en lo bello que se ve llorando, pero de pronto empezó a reír, lo que molestaba a Noel. Así que haciendo magia obtuvo fuego y le dijo ya fue suficiente de risas y que ahora
padre recibirá el fuego de su amor. Pero el fuego se desvaneció en destellos, haciendo que Noel vuelva a ser un hurón. Ella le decía que fue bonito volver a ser humana, pero que debía haber aprovechado la oportunidad para dibujar algunos círculos de magia y no estar jugando. Pero Soaz estaba feliz, porque pudo conocer a su Noel, y así le decía: te amo, Noel. Ella solamente le pedía que pare y que ya no le diga estas cosas. Por otro lado, le informaban al rey de Slova, Arafa Pesari, que un mago está viajando a Ostara junto al rey de Paridol. Pero Arafa le decía que hay que esperar. Aún no podían afirmar que eso es real. Así leía las cartas que el rey le había enviado, pero en eso vio una manilla. Le dijo a su escolta que ésta actúa como un círculo mágico. Así de pronto aparecía una luz brillante y junto a ella Soaz, Noel y Klaus. Soaz presentaba ya a la huroncita como Glacia Leonoel, princesa de Valhalla. Arafa riéndose le decía que si acaso le duele algo, y Soaz le respondió que sabe que es difícil de creer. Así Noel ordenó a Klaus que utilice el círculo de comunicación que hicieron. Así ella habló y le dijo que lo que Soaz dice es cierto. Sus ojos eran verde, jade, y Arafa estuvo a punto de desmayarse de la impresión, porque no podía creer que un hurón esté hablando. Ella se volvió a presentar y Arafa estaba sorprendido. Creí en lo que dicen, y más por el color del purgatorio que ella posee. Él le comentaba que todos los reyes de Slova viven una larga vida, y que algunos de sus antepasados vivieron más de 200 años. Así llegaba hasta donde está la gema, y Arafa les comentó que una vez que la magia salga de ahí, él tendrá que quedarse hasta que muera, porque será el protector. Así les daba la bienvenida a un ancianito, llamado Muwa, el cual es el padre de Arafa, quien estaba cumpliendo ya 101 años. Noel y Soaz quedaban boquiabiertos, aunque Noel no sabía por qué se sorprende si ella ha vivido más de 1000 años. Él respondía que lo sigan, y así abrió un cofre, en donde estaba la gema de la muerte, de Ostara. Noel se acercó, pero la gema era demasiado pequeña. Noel de pronto empezaba a hablar, aunque Moco le decía que su poder es increíble, y que por fin ha encontrado a su dueño, Noel. De pronto alguien empezó a hablar. Noel sabía que se trata de Ostara. Este le decía que no sabía que la magia puede convertir a alguien en rata. Noel furiosa le decía que ¿cómo que rata? Soy un hurón. Y le reclamaba el hecho de haberle entregado el poder a Radón antes. Este le decía que cómo puede ser su culpa si fue Radón quien lo robó. Noel furiosa quería destruir la gema, pero Soaz la detuvo, aunque ella le dijo que Radón está vivo y que puede llegar en cualquier momento. Aparte, tiene unos planes locos de reconstruir Valhalla. Ostara le decía que no es el momento de pelear. Noel afirmaba lo mismo, y así agarró la gema. Pidió a Arafa y a su padre que se den las manos, y ella con el poder de Ostara los liberó de las cadenas de la magia, para que así ellos dos puedan vivir libremente, y esto los hacía muy feliz. Por otro lado, Radón estaba en su despacho. De pronto apareció la princesa Neya. Llegaba a burlarse de él preguntando si había logrado venderla. Este con una sonrisa malvada le decía que debería ir a seguir trabajando, ya que el príncipe está en una cama sin poder levantarse. Ella le respondió que si acaso él no es el culpable de esto. Neya le comentaba a Radón que el primer príncipe no tiene ningún respaldo, y como estaba enfermo no podía estar en el trono. El segundo príncipe era un borracho, así que tampoco podía hacer nada por el imperio. Además, Radón se había encargado que ninguno de los dos hijos del emperador asciendan al trono. Para ella era claro lo que sucedería, y obviamente la que ocuparía el trono será ella. Pero Radón le explicaba que es un poco difícil, pero ella con malicia le decía que puede hacerlo fácil con el poder que él posee, y que si desea, él se puede convertir en un vasallo de ella. Radón no contestó, y ella de manera arrogante se fue, diciéndole antes que si cambia de opinión, la busque, que va a tener disponible un lugar para él. Aunque para Radón, ella era una molestia, pero no podía hacer nada por ahora. Por otro lado, Soaz y Noel estaban en la biblioteca. Ella estaba ya en su forma humana gracias a que tiene a Ostara. Pero por otro lado, Soaz había despedido a la jefa de servicio por maltrato y mal manejo de sus empleados, porque no era la primera vez que sucedía este tipo de cosas.
así que ella no iba a molestar más a Noel. Él le comentaba que tiene que cuidarse mucho y Ostara le decía que no le va a pasar nada mientras él esté con ella, pero que si Radon obtiene la gema, todo estará perdido. De pronto llegaba el duque David y le decía a Soaz que tiene algo muy urgente que hablar con él. Se despidió de Noel y salió, y el duque le informó que Neya, la tercera princesa del imperio, se ha comunicado personalmente con el imperio y pide ver a Soaz a solas. Soaz se quedó asombrado, pero asistió a la cita en una cabaña abandonada en las montañas. Así apareció Neya y se presentaba ante Soaz como la tercera princesa del imperio. Soaz comentó que no entendía por qué pedía verlo, ya que el deseo de matrimonio había sido negado. Ella le respondió que había leído la carta que decía que no va a enviar más pieles y supuso que también se negaría el matrimonio, así que ella decidió hablar con él personalmente. Y es por una razón diferente. Ella desea escapar del dominio de su padre. Soaz no entendía a qué se refería y ella le explicó que quiere convertirse en la reina de su país y que para ello necesita tener aliados. Si él la ayuda, tendrá buenos beneficios para Paridol. Pero Soaz quería saber la razón. Ella contestaba que siempre el trono es entregado a los sucesores y que hay algo llamado el sello rojo, el cual desempeña un papel muy importante para ascender al trono. Así le mostraba un sello que le había entregado el primer príncipe, el cual le prometió dar su apoyo a cambio de que ella le salve la vida. Soaz no estaba seguro de confiar en ella, pero le respondió que Paridol no va a ser suficiente para sus planes. Así que ella pensaba ir a Slova para que también la ayuden, pero a su vez él le preguntaba si el marqués de Glenis, o mejor dicho Ranon, conoce lo que ella quiere hacer, y ella le comentaba que él no está involucrado en todo esto. Así Neya le decía que al parecer el marqués Glenis está preocupado por él. Le preguntaba qué pasó con el marqués. Soaz le mencionaba que él está obsesionado de alguien, y obviamente se refería a Noel. Neya reía porque no podía creer que el marqués sea ese tipo de persona, y con una sonrisa le decía que ahora entiende el por qué está tan obsesionado por el matrimonio, y le decía que parece que van a ser grandes amigos, y así se formaba un grupo de odio contra el marqués. Por otro lado, Radon presentía que algo malo iba a pasar, pero es tanta su obsesión que no permitirá que nadie se cruce en su camino. De pronto se giraba hacia una esfera de cristal que brillaba mucho. Le platicaba a esa esfera que no podía creer que Noel haya sacado a Ostara tan fácilmente. Le facilitó el trabajo. Así sacaba de esa esfera una pequeña gema azul y le decía que espere un poco, porque ya pronto todo terminará. Mientras ello, Noel buscaba por las afueras del castillo un lugar alejado para poder abrir un portal mágico. Así regresaba Soaz de las montañas. Estaba feliz y le decía que es genial ir y venir de las montañas. Ostara le decía que es gracias a él, pero Noel sabía que todo es gracias a ella. Noel le preguntó a Soaz que qué tal le fue con la princesa y él le decía que tiene ojos de tigre, que es muy buena con las cuestiones políticas, pero Noel no quería saber eso, sino si la encontró atractiva o no. Así le preguntaba esto y él sintió como que un cupido lo flechó. De la nada él le preguntó, ¿te puedo besar? Ella sonrojada decía, ¿qué? Y al acercarse a ella le respondía, ¿acaso no podemos besarnos? Ella no sabía qué hacer, estaba muy nerviosa y más por la cercanía de él, pero aceptó que él la bese. Pero mientras ella cerraba sus ojos, se le dio un tierno beso en la frente, luego en la mejilla, hasta que por fin se lo dio en su boquita. Y por supuesto, como el beso les gustó, se dieron otro. Pero de pronto, una sirvienta se acercaba, por lo que Noel empujó a Soaz a los arbustos y le pidió que se quedara ahí. Al instante aparecía Brenda, la chica que se parece a la hermana menor de Noel. Brenda corría hacia ella y la abrazaba. Estaba feliz de volver a verla porque desde que despidieron a la jefa no supieron más de ella. Ella la abrazaba tan fuerte que la pobre Noel se quedaba sin respiración, mientras que el pobre Soaz estaba escondido en los arbustos. Se reía porque él, siendo el rey, no debería estar ahí, hasta que de pronto hizo un ruido. Brenda se daba cuenta, quería averiguar, pero
Pero Noel estaba nerviosa, podía descubrir que él era el rey, hasta que vio la pulsera que Brenda tenía en su mano. Empezó a preguntarle por ella y así se olvidó de buscar al animalito salvaje entre los arbustos. Ella le mostraba la pulsera y era de platino. Le contaba que era un regalo de alguien, que incluso le ha dado más obsequios. Noel le decía que es un regalo muy fino y que esa persona debe quererla mucho. Brenda le comentaba que no sabía que fuera tan cara, pero así Noel recordaba que Klaus le había comentado que una sirvienta le ayudó a encontrarla y que él no sabía cómo agradecerle. Entonces ella le sugirió que le dé un regalo. Así se dio cuenta que el único que podía darle este tipo de obsequios era Klaus. Noel se imaginaba gritando y diciéndole que tiene que alejarse de él, porque no es bueno para ella, porque es un vago miedoso y que un caballo es más caballeroso que él, pero no pronunció palabra. Se quedó congelada, pero de la nada Ostara despertó y al ver a Brenda decía que ella es la hermana, Adora, quien ha reencarnado en Brenda. Noel no lo podía creer, estaba desorientada y le decía a Brenda que debía marcharse de urgencia. Se alejó rápidamente y Noel le preguntaba a Ostara si estaba seguro que su hermana ha reencarnado en Brenda. Él le respondía que sí, que era ella. Noel le comentaba que si eso es cierto y el alma de Adora está aún ahí, puede ser que todos sus amigos hayan reencarnado. Pedía a Ostara que le ayude a encontrarlos, pero él le respondía que él no puede. Pero hay alguien que puede encontrarlos y esa persona es Glacia, una observadora, es decir, la bruja eterna. Noel estaba decidida a encontrarla, pero para su sorpresa, ella quien la observaba la llevó justo a donde Glacia estaba. Al poco rato le daba la bienvenida a Noel. Noel estaba sorprendida porque no sabía qué pasaba, pero ella le comentó que al pronunciar su nombre la liberó, ya que ella era la que estaba en la gema de Ostara. Su hermano había dividido su alma en varias partes, pero Noel no entendía nada, hasta que de la nada esta la llevó a donde se encontraba Soaz. Él tomaba un rico té que la bruja le había preparado. Noel al ver esto se acercó a él y le decía que nunca debe tomar cosas de alguien que no conoce, y mucho menos de una bruja, ya que si lo hace se quedará ahí para siempre. Noel trataba de que Soaz vomite el té, hasta que él le dijo que Allen es su niñera. Así ella le comentaba que nunca le haría daño a un príncipe, pues ella ha sido quien lo ha cuidado desde pequeño, pero luego tuvo que desaparecer. Querían saber por qué, y por qué una bruja se hizo pasar por niñera, pero ella no respondió a ninguna de esas preguntas. Noel, furiosa al saber que no contestó, le dijo que por qué los llevó a los dos ahí. Ella les comentaba todo lo que estaba pasando con Ostara, que se está sintiendo muy cansado, y eso se debe a que Radon está robando sus poderes al crear uno nuevo. Dado a eso, el verdadero Ostara está perdiendo su poder y como es un pedazo de su alma, también ella está siendo afectada. Y dado a que ella es solo una observadora en el mundo, no puede intervenir. Así que pidió a Noel que destruya al Ostara falso, pero no sabía cuál sería el precio que va a tener que pagar por eso. Y lo que puede hacer es simplemente decirle luego cómo resolver su maldición, ya que ella observa la tierra desde hace mucho tiempo. Noel quería saber cómo solucionar su maldición, pero si todo esto es por culpa de Radon, ella es la que tiene que solucionarlo. La bruja le expresaba que se aparece al Trais, y Soaz estaba sorprendido porque se trataba de una diosa. Ella les comentó que ella había estado buscando humanos para hacer apuestas, y en esa fecha fue ella quien le dio a Altrais la gema de Ostara. Altraris era una jovencita fuerte que nunca perdía apuestas, así que ella decidió proponerle una apuesta, en la cual si ganaba ella le daría algo muy valioso, y si no, caso contrario, Altrais sería su sirviente. Y así la apuesta era de luchar contra ella, pero Altrais fue vencida. Se convirtió en la sirvienta de la bruja, la había llevado hasta su casa y le dio de beber el té para que se quede ahí para siempre, pero a la vez le comentaba que desde hoy no va a envejecer jamás. Aunque Altrais no aceptaba, quería salir de la casa, pero al abrir la puerta se daba cuenta que la casa estaba en el espacio. Era evidente que una bruja no viviría en un lugar ordinario, pero en eso escuchó: Chica tonta. Regresó a ver a la bruja y así ésta le presentó a Ostara la gema. Le contaba que es parte de su alma, pero así mencionaba que ella es una bruja que no tiene sentimientos, así que tampoco puede morir. Por ello necesitaba de alguien que esté ahí con ella por 500 años. Altrais no quería quedarse, por lo que le propuso otra
apuesta, que si en 100 años logra hacer que la bruja sienta alguna emoción, el contrato se cancelará de inmediato, pero si no lo logra, le servirá por 1000 años. La bruja aceptaba y Altraís terminó ganando la apuesta y lo logró al cumplir 50 años en esa casa. Durante esos años, Glasha le enseñó magia, le dio un techo donde vivir, la cuidaba como si fuera su hija y así empezó a sentirse bien junto a ella. Soaz y Noé le preguntaban que qué emoción aprendió de ello y la bruja respondió que aprendió a amar. Altraís se había convertido en una gran amiga para ella y que mientras aprendía magia y que incluso el color de su cabello cambió a verde jade. Pero esa relación es lo que las mantiene unidas, porque aunque no sean familia de sangre, ambas tenían una unión muy fuerte. De pronto Hagen empezaba a desvanecerse. Noel tenía muchas preguntas, pero ya era tarde. Hagen le decía que no olvide que la magia no la abandonó ni por un segundo. Y así Noel y Soaz regresaban al palacio. Al momento Soaz regresaba a ver a Noel, se encontraban y ella le preguntaba por el anillo en su dedo. Este le respondía que su niñera se lo había dado y le había dicho que es el color de su esencia, pero no sabían qué significaban las palabras de Hagen. Por otro lado, la princesa Neya estaba con su padre. Ella estaba ocupando el lugar de él. Este, por supuesto, estaba furioso y le expresaba que nadie la va a apoyar como reina. Pero ella, furiosa, le decía que no quiere escucharlo más. Así colocaba una espada en su cuello. Y él le decía que si es por el matrimonio que él buscará otro hombre para que se case y viva feliz como sus otras hermanas. Y que ella no tiene derecho a portarse así. Neya, sonriendo, le decía que él la ayudó a salir de su opresión, ya que él solo la quería como una princesa que sabe leer, bordar, pero al hacer eso con sus hermanas la impulsó a convertirse en una mujer fuerte. Desde niña sus hermanas le hicieron prometer que ella tendría otro destino, así que aprendió el arte de la espada, consiguió aliados y con una sonrisa levantaba su espada y le decía que ese es el regalo de sus 3 hijas. Parecía que iba a matarlo, pero no fue así. La espada cayó frente a él. Ella mencionaba que no quería ser etiquetada como una hija desleal que mató a su padre, pero si se interpone en su camino, no dudará en enviarlo al más allá. Y acercándose a él le preguntaba, ¿desea seguir siendo el rey o ya no? Y así él se inclinó ante ella proclamándola la nueva reina. Neya ordenó que mantengan a su padre encerrado en el castillo y que detengan al marqués de Glenis, o mejor dicho, Radon, por traición al sol del imperio. Y así llegaban en busca de Radon. Los guardias preguntaban a sus sirvientes dónde está Radon y ellos le dijeron que estaba en el sótano. Fueron ahí, pero ya no estaba. Había escapado con la gema falsa de Ostara. Por otro lado, Soaz estaba en la biblioteca, leyendo la invitación de la emperatriz Neya. Noel llegaba justo en ese momento y le preguntaba que qué estaba haciendo. Él le respondió que estaba viendo la invitación a la ceremonia de coronación de la nueva reina. Soaz, con una sonrisa, decía que se alegraba de no haber sido el enemigo de la reina, y así le mencionaba que después de la coronación va a haber un banquete y le pedía a ella que lo acompañe como su pareja. Noel, sin prestar atención, le decía que sí, hasta que se dio cuenta lo que había hecho. Ya se imaginaba acompañando a Soaz como una hurón con vestido y sobresaltada le decía, ¿estás loco? Él le preguntaba que si acaso le disgusta eso. Ella lo afirmó porque era ella una princesa y en este momento no tenía identidad en esta tierra. Sabía que podrían juzgarlo si va con ella, pero él tomando su mano le decía que nada de eso le importa, porque solo quiere entrar tomado de la mano de ella con joyas a juego que representen el color de sus ojos y que al entrar todos se den cuenta de lo mucho que se aman. Él le comentaba que ya había estado preparando una identidad para ella y que junto con los 3 reinos había preparado una buena estancia, así que mientras esté con él nadie podrá faltarle el respeto a su pareja. Así, con un beso en la mano le decía que sí irá con él, pero ella no le contestó, simplemente le decía que por ahora tiene que trabajar y así se fue.
Noel se dirigía a trabajar pensando que aunque Zoaz le dijo que si no quiere ir no hay problema, veía la tristeza en su mirada. Ella no deseaba ir porque el poder de Ostar estaba disminuyendo y en cualquier momento ella se convertirá en un hurón. Se imaginaba feliz entrando con Zoaz al banquete y de repente, ¡bum!, se transformaba en hurón. Y eso sería un serio problema. De pronto Brenda interrumpió sus pensamientos. Le decía que no debe estar trabajando tanto, pero ella se dirigió a limpiar los pasillos del castillo. Ahí escuchaba que unos nobles decían que Zoaz recibió la invitación de la emperatriz y que ellos dos tienen un romance, que posiblemente en el día de coronación también haya una propuesta de matrimonio y que todas las chicas que quieren estar con Zoaz van a estar decepcionadas, porque aunque intentaban de todas las formas posibles acercarse a él no les presta atención. Estos comentarios enfurecieron a Noel y lanzando su escobilla salió corriendo, empujando incluso a esos aristócratas que ni en cuenta tomó. Por otro lado, Zoaz estaba con el duque, resolviendo unos asuntos. De pronto Noel abrió la puerta y le decía que aceptaba ser su compañera de banquete. El duque los dejaba solos y estaba frustrado. Tenía que enviar una carta de disculpa a la prima de Zoaz, quien había aceptado acompañarlo al banquete. Por otro lado, Noel le decía que si aún no es tarde para ir con él. Al no responderle, ella estaba por irse. Pero en eso Zoaz se levantó y le preguntaba que si los diamantes son mejor que las perlas, que enviara a hacerle un velo con flores azules, y Noel le decía que eso va a parecer más una boda. Noel se acercaba a él y le dio un beso. Zoaz se emocionaba, decía que primero deben organizar una boda y que deberían invitar a los lobos ya que son importantes para ella. Noel le contestaba que Klaus les tiene miedo y la verdad es que este le tiene miedo hasta las moscas. Así Zoaz y Noel estaban en el sofá, miraban el anillo que le dio Hayen y le preguntaba a Zoaz que si no ha sentido algún cambio tras ponérselo. Él mencionaba que solo había tenido un sueño, pero al despertarse no lograba recordarlo. Noel le pedía que intente recordarlo. Empezó a hacer eso y en eso vio un hombre de cabello blanco con una vestimenta de Valhalla. Pero al recordar esto, un fuerte dolor de cabeza lo atacó. Noel se preocupaba y más cuando vio que uno de los ojos de Zoaz cambiaba de amarillo a azul cielo. Noel preocupada le revisaba su ojo hasta que llegó su doctor. Le decía a Zoaz que no presenta ningún problema en la vista. Noel preocupada le decía que se quite el anillo, pero aunque lo intentó, no podía. Al parecer la bruja lo había engañado. Noel pedía a Zoaz que se acerque para así con magia ocultar el color azul de su ojo, porque se sorprenderán mucho si lo ven así. Al acercarse a su cara, ella pensaba que su cabello es tan suave y sus pestañas hermosas. Esto la sonrojaba y así él abría sus ojos y eran amarillos de nuevo. Pero Noel estaba muy avergonzada y se escondía entre las sábanas. Al día siguiente, Noel y Brenda se encargaban de lavar todas las sábanas del castillo e incluso las cortinas, ya que era el día general de limpieza. Pero Noel estaba muy nerviosa porque le iba a revelar su verdadera identidad a Brenda, pero no sabía cómo decirle que ella no es humana, sino un hurón, y que incluso es una princesa. Pero Brenda se adelantó al decirle que ella sabe que ella no es una sirvienta, porque cada vez que Klaus la ve, la saluda con cortesía, y que ella entra al despacho de Zoaz a voluntad al rato que desee. Además es muy mala en el trabajo. Noel se sentía acorralada y no podía seguir mintiéndole, así que le dijo que sí, que era cierto que ella no es una sirvienta. Estaba a punto de decirle que es una princesa, pero Brenda le decía que sabe que es una espía del rey, que gracias a ella ahora todo es mejor para los sirvientes y que es por eso que guardará el secreto hasta que muera. Noel no sabía qué decir y le respondía que todo lo que dijo es correcto, que ella vigilaba por el bienestar de sus trabajadores. Pero como hoy es su último día de trabajo, nombraba a Brenda como ayudante personal de ella, porque era la persona indicada para ese trabajo, y Brenda feliz aceptaba. Más al rato, Brenda hablaba con alguien y le comentaba que va a asistir al banquete con una persona preciosa. Este le decía que estaba feliz de verla y estar junto a ella en el palacio. Y como ella lo trataba de señor, él se acercó a ella saliendo de la oscuridad y le dijo que ya llevan mucho tiempo siendo amantes, que era hora de que lo llame por su nombre. Ella nerviosa le dijo: "Lo entiendo, Radon". Pues él era el famoso pretendiente de Brenda, quien la llena de regalos caros, para poder así ganar su confianza. ¿Qué es lo que tendrá planeado hacer Radon?
Llegaba finalmente el día de la coronación de la princesa Neya. Tras la ceremonia de coronación, Neya era proclamada ante su pueblo como la reina de Kriuber. Mientras tanto, ya se encontraban alistando a Noel. Y claro que Soaz solo envió lo mejor de lo mejor para que la ayudara. Tras ponerle el vestido que ella eligió usar, quisieron sacarle su collar, pero Noel no lo permitió. Les dijo que era algo muy valioso para ella y no se lo quiso quitar. Para ellas, claro, ese collar no era adecuado. Debía usar joyas a juego. En eso Brenda le decía a Noel que ella podría guardarle su collar si ella lo permite. Ya Noel, quien confiaba en Brenda, pensaba en dárselo. Parecía que se lo iba a quitar y Brenda se veía ansiosa. Pero en eso decía que no, pues pensaba llevarla consigo y esperaba que sus sirvientas hagan lo mejor posible. Por otro lado, Klaus le decía al nuevo escolta que es hora de cambiar de turno e ir a descansar. Este nuevo escolta era Radon, y él con una cara feliz aceptaba y le decía que tiene suerte de que otros escoltas se hayan herido a último momento, así pudo venir aquí. Pero al momento vemos a Noel y ya no llevaba su collar. Hace unos minutos le avisaron a Noel que debía ya ir al salón de banquetes. Salía a toda prisa junto a Brenda, pero en el camino sorpresivamente el collar de Ostara se rompió. Brenda al ver esto sujetó el collar rápidamente y le pidió a Noel que la espere ahí, que ella irá a arreglarlo rápidamente. Salió corriendo sin darle tiempo a Noel para detenerla. Ella preocupada se quedó esperando y al cabo de un rato Brenda regresó. Rápidamente la arreglaba y le ubicaba un collar que encajaba con su ropa, e incluso le entregaba una bolsita donde supuestamente estaba Ostara y el collar, pues no había tenido tiempo de arreglarlo. A los minutos Noel y Soaz ya estaban listos para entrar al banquete. Soaz le preguntaba si estaba nerviosa y ella respondía que no, que está muy bien, pero Soaz le decía que él sí está nervioso, porque Noel está muy hermosa, y Noel se sonrojaba mientras que él solo la miraba. Pero así se abrieron las puertas, y ellos dos, tomados de las manos, ingresaban. Por otro lado, Neya platicaba con todos los invitados hasta que vio a Soaz y a Noel. Ya Neya presentaba a Soaz como su mejor amigo y Soaz la felicitaba por su coronación. En eso Neya vio a Noel y quería saber si su acompañante es a la que quiere que garantice su identidad. Soaz le dijo que sí, ya que ella es la antigua princesa del Valhalla. Neya le daba la bienvenida y le preguntaba si el collar que usa es Ostara. Noel respondía que no, que simplemente es un collar acorde a la vestimenta, aunque siempre lo lleva consigo porque es un objeto valioso. Neya decía que es una pena no poder conocerlo, pero Noel mencionaba que sí podía verlo, ya que lo tiene consigo. Así sacaba la bolsita que le dio Brenda y para su sorpresa, dentro de ella no estaba la gema de Ostara, solo el collar roto. Esto la dejó en shock y no entendía qué pasó con Ostara. Hace ya varios días Brenda conoció a Radon, quien usando su poder hipnotizó a Brenda haciendo que ella sintiera un amor profundo por él. Tras eso le pidió ayuda para que consiga la gema de Ostara para él. Y ya una vez que Brenda le dio la gema, al ver que ella estaba muy enamorada de él, se fastidió. Y este malvado utilizó otro encantamiento para borrar todos los recuerdos de Noel y de él. Noel, por otro lado, estaba preocupada. Sabía que si le pasa algo a Brenda será por su culpa. Ella sabía que Radon estaba detrás de lo que ocurrió y se culpaba por haber bajado la guardia, pero Soaz le decía que no es así y que muy pronto la van a encontrar. Neya le pedía a Noel que se tranquilice porque ella ya había ordenado la búsqueda del marqués y de Brenda. Pero Noel, que conoce a Radon, sabe que él es demasiado fuerte, pero en eso un guardia llegaba ante ellos, diciendo que no han encontrado a Radon, pero sí a Brenda, quien estaba desmayada afuera del palacio. Al verla, Noel supo de sus quemaduras en todo su cuerpo y sabía que fue el malvado Radon, así que con su magia curativa sanaba a Brenda. Al poco rato salió de la habitación toda frustrada y le dijo a Soaz que se prepare, porque es el día en que verán a Radon y acabarán con él de una vez por todas. Y claro que sabían dónde encontrarlo, en el castillo del Valhalla. Al poco rato, Soaz y Noel llegaban al castillo mediante un portal mágico. Todo en ese castillo era como antes de que fuera destruido, ya que Radon utilizó magia para hacer esto. Noel le pidió a Soaz que no preste atención a ello y que no crea nada de lo que él ve.
Ya llegaban hasta donde estaba Radón y él se encontraba sentado en el trono, sonriendo como un tonto. Ya al ver a Noé le daba la bienvenida, pero al ver a un humano que no invitó empezó a atacar a Soaz. Aunque este de forma veloz logró detener el ataque con su espada. Ya Radón se preguntaba el cómo este humano lograba escapar de sus ataques. Parecía como si el tiempo regresara al pasado. Y en eso vio el anillo, pues era la magia del anillo quien lo protegía. Ya al instante, Noel y Soaz estaban listos para luchar juntos. Radón les decía que fue un buen truco utilizar el anillo de destrucción de magia, aunque Noel no entendía a qué se refería, pero se alegraba de que el anillo que le dio la bruja sea de gran utilidad. Radón mencionaba que solo quería verla a ella, pero Soaz mencionaba que no pensaba dejar a la persona que ama ir sola a un lugar peligroso. Radón, sonriendo maliciosamente, le decía que no podía aceptar que Noel se haya enamorado de un ser tan insignificante como él, mientras que con él, Radón, obtendría todo el poder que desee. Pero como no lo quiere aceptar, ahora deben morir. Soaz quería atacarlo con su espada, pero este reaccionaba y con un solo golpe lo botaba hacia la pared. Radón, sonriendo, le decía que cómo es que él aún sigue vivo, y era porque Noel utilizaba su magia. Radón se dio cuenta de que Noel puede utilizar aún la magia de Ostara, así que tomó la gema y esta fue absorbida por la falsa Ostara. Al suceder esto, Noel se convirtió en un hurón. Estaba furiosa y con sonrisa malévola le decía que ahora sí, ella ya no podrá utilizar sus poderes. Ya Soaz quería atacarlo de nuevo, pero lo atacó con magia de fuego y le decía a Noel que la persona que ella ama ya nunca más estará a su lado. Noel, levantándose, le decía que se ha equivocado y le preguntaba ¿cómo piensas que he estado luchando todo este tiempo? Así, utilizando sus patitas, activó una magia que logró atrapar los pies de Radón. Era tan fuerte que no lograba desatarse a tiempo, y así Soaz tuvo la oportunidad de atravesarlo con su espada. Desde ya varios días Noel había estudiado día y noche para lograr entender lo que la bruja le quiso decir, pero a la vez se preparaba para una batalla, dibujando círculos mágicos en su ropa, porque sabía que Ostara estaba débil, así que debía prepararse. Y por eso, a pesar de estar en desventaja, estaba preparada y le decía a Radón que ella no es un mago común, sino una genia que aparece cada 1000 años. Radón estaba herido y como no tenía el poder de sanación como Noel, quemó su herida para cauterizarla. Tras ello decidió utilizar otro truco de magia, que no era digna de un mago. Rápidamente esta magia empezó a pegarse a Soaz. Parecían escamas que poco a poco lo recubrían, al punto de rodearlo por completo, terminando encerrado en una esfera roja. Por más que Noel hizo de todo para ayudarlo, no podía. Radón, mientras ello se elevaba, decía que no tuvo más remedio que llegar a esto, pero por ello Noel lo atacaba, lo hería y quería saber qué le hizo a Soaz. Noel trataba de liberarlo con todas sus fuerzas, pero todo intento fue en vano. Ella ya caía triste porque sabía que iba a perder a Soaz, y Radón, como si nada, se acercaba a ella y le decía que si ella no lo hubiese traído, nada de esto hubiese pasado. Era ridículo que ella haya querido ser feliz con la persona que ama, y le comentaba que antes cometió un error muy grave, pero ahora todo estaba saliendo bien. Y así, con magia, todo Valhalla empezó a reformarse, volver a lo que un día fue, pero esta vez todo será para mejor. El ciclo humano se iba a romper. Apenas Valhalla esté reformado, la humanidad iba a poseer vida eterna, y así ellos dos podrán vivir juntos por toda la eternidad. Noel, mientras ello, estaba desesperada. Ya desaparecía lo poco que quedaba de Soaz. Ella jamás quiso esto, jamás pensó quedarse sin él, pero para Radón esto era lo mejor. Ya le mostraba su Valhalla, le preguntaba si le gustaba, pues a él, a la final, no le importaba si ella no lo ama, solo se conformaba con tenerla a su lado. Pero Noel le daba un golpe y tras ello saltaba al precipicio. Radón, sonriendo, quiso detenerla, pero su intento no funcionó, ya que ella tenía el anillo de Soaz.
Días atrás Soaz le había hecho prometer que volverán juntos a Paridol luego de enfrentarse a Radón y que no quería que ella se sacrificara, pero esta vez Noel, triste tras perder a su Soaz, sabía que no tenía ahora nada que perder. Así como él rompió su promesa, ella también pensaba hacerlo. Así al caer le decía a Radón que era hora de terminar con todo lo que empezó, y ya iniciaba nuevamente a usar la magia prohibida, recordando a Radón que ella es una genio milenaria. Ya Radón enloquecía y le decía que si acaso piensa destruir todo el mundo, y ella le respondía que solo acabará con Valhalla. Pronto la magia empezó y sobre el Valhalla un remolino se formó. Mientras tanto ella estaba ya por tocar el suelo, pero de la nada Soaz aparecía, la sujetaba y amortiguaba la caída de Noel. Nada parecía tener sentido, pero él volvía a tener sus ojos azules. Noel, al ver a su amor, pensaba que no era real, pero Soaz con una sonrisa le decía: «Aquí estoy, Noel». Ella lloraba porque no podía entender cómo es que él está vivo, y Soaz con una sonrisa mientras flotaban le decía que todo es obra de la princesa. Noel no entendía el por qué se veía tan feliz y se dio cuenta que ella estaba devolviendo el tiempo. Parecía como si pasaran páginas de un libro que un niño no puede leer. Todo pasaba sobre sus ojos y así Noel vio un círculo mágico que rodeaba Valhalla y supo que es uno de regresión. Así una mujer de cabello blanco y ojos azules hablaba a través de Soaz y su nombre es Dalmia. Ella le mostraba a Noel lo que ella hizo. Le decía que no fue en vano lo que Noel hizo, porque Noel sí borró al Valhalla del mapa, pero no todos murieron ese día. Fue gracias a ella, quien aún niña sujetó la mano de la princesa y logró sobrevivir. Así viajó a otro mundo. Dalmia vivía en un mundo donde un bucle de tiempo se repetía. Ya con el tiempo, tras vivir una vida de familia, tuvo una hija, pero al ver que el bucle se repetía una y otra vez, regresó al Valhalla intentando volver al pasado. Quería cambiar todo esto, pero su magia no era tan poderosa y Noel, quien la veía, lo sabía. Quería detenerla, pero Soaz no se lo permitió. Le decía que el hechizo ya había fallado, pues esto que observan son solo recuerdos del pasado del Valhalla. Le mostraba él cómo ese día Dalmia murió, y fue hace 1000 años. Aunque ese día no estaba sola, su pequeña niña Celeste quedó viva, y por ello todas las almas que fueron destrozadas vagaron por una grieta del tiempo. Pero esto no era una coincidencia, sino más bien una voluntad fuerte. Es por eso que una parte de Dalmia se quedó cuidando de su pequeña hija, alma que viajó de generación en generación, habitando actualmente en Soaz. Pero ahora Dalmia, como aquella niña pequeña, le daba las gracias a Noel por estar a su lado. Recordaba que antes de la caída del Valhalla, por pedido de la madre de Dalmia, Noel prometió protegerla, y aunque tuvo que esperar mucho tiempo para que ella lo cumpliera, finalmente lo había hecho. Así que Dalmia le daba las gracias por haberla recogido y curado aquel día, cuando Soaz estuvo a punto de morir. Tras haber esperado a que Noel cumpliera su promesa, ya no tenía por qué quedarse en este mundo. Así la última alma del Valhalla desaparecía en este mundo, dejando así el cuerpo de Soaz, aunque permitió que él conociera todo lo que antes ocurrió, y tenía mucha información. Aunque Soaz aterrado le decía a Noel que ahora que la última alma se ha ido, el bucle empezará a colapsar, y así deberán vivir una vida que se repetirá por siempre. Ya se imaginaban ellos dos casándose y viviendo todos los días como siempre, aunque para Soaz, aunque esto se repita una y otra vez, el amor que él siente por ella cada día aumentará. Pero Noel, furiosa, le decía que no pueden quedarse ahí y que deben buscar una forma de escapar. Así Soaz pensaba y le respondía que la única manera de escapar es lanzando un poco de magia con la ayuda del anillo que tiene magia de regresión, la magia de Dalmia.
Con esto podían abrir una grieta en la pared dimensional y tras ello escapar. Aunque Noel mencionaba que ella no puede usar magia, solo le quedaba la curativa, pero Soaz confiaba en ella y le decía que sí puede, y así ella recordaba que la única que se limita para no usar otro tipo de magia es ella misma, pues tenía tantos remordimientos y culpas por el pasado que por eso tenía miedo de volver a usar la magia de destrucción. En eso de ella salía una magia poderosa y Noel no sabía qué pasaba. Recordaba que tanto el Thrais como la bruja le dijeron que Ostara es la piedra del relojero, pero que ellas habían tragado un poco de esa magia. Además, Noel jamás perdió su poder. Usando su magia, abrió una grieta y le extendió la mano a Soaz para salir de ahí. Pero en ese momento, Radon, que seguía vivo, no pensaba rendirse. Les decía que no pueden hacerle esto, porque aún esto no ha terminado, ya que él posee el libro y a Ostara. Podía detenerlos, pero esto ya no era posible, porque Ostara falsa se rompió, y dado a ello, el libro y Ostara volvían a manos de Noel. Radon furioso le preguntaba cómo pudo hacer esto, y ella le comentaba que él sabe mejor que nadie y que no tiene tiempo para darle explicaciones. Le deseaba suerte, porque él deberá quedarse en este lugar por mucho tiempo, así que la respuesta la averiguará con el tiempo. Así Noel y Soaz podían salir de ese bucle. Radon le gritaba a Noel que no lo abandone, pero ellos salían felices. Noel le decía a Soaz, casémonos cuando quieras, pero quería que estén todos los animales, la bruja y sus amigos, porque quiere que sea una boda perfecta, la más sonada y glamurosa que haya existido en esta tierra. Y Soaz feliz decía que va a invitar a todo el mundo, y así su amor se sellaba con un tierno beso. Pasó el tiempo y Paridol se volvió el reino más importante, al igual que Krüber, gracias a que él se inventó el papel. Por lo que al poco tiempo llegaban las invitaciones de boda y la gente tenía mucha curiosidad por saber cuál era la novia. Comentaban que es una princesa de un reino en ruinas, o una sirvienta, o un amor prohibido, y con tantas especulaciones, uno tras otro llegaban a ver la boda del siglo. Plebeyos y nobles llegaban. De pronto, uno de los nobles cayó al piso al ver que un lobo estaba en el palacio, y era Cedric junto a su familia. Ellos pedían a los guardias que se alejen de esas bestias, pero de pronto una de las invitadas leía la invitación que decía: precaución, tendremos invitados especiales que no son humanos, así que por favor preste atención a los niños, ancianos, mujeres embarazadas y otras personas que sean vulnerables. Y así se daban cuenta que ellos son los invitados especiales, por lo que les pedían que por favor no sean groseros. Este hombre pedía que venga un guardia a sacarlos y Cedric estaba furioso porque no debía haber bajado de su montaña, pero su hija Freya le decía que son invitados especiales y que ella había memorizado todo lo que su madre le dijo que le transmita a la princesa, y Cedric le daba la razón a su pequeña lobita. Así llegaba Klaus y les informaban que un hombre estaba haciendo alborotos. Este respondía que no es cierto, que solo quería que saquen a esas bestias, que no deberían estar aquí, pero así aparecía Noel y les decía que quién se atrevió a insultar a sus invitados. Este hombre, muy nervioso, le decía que no es así, aunque pensaba que no puede hacerle nada porque solo es la prometida del rey y él es un aristócrata. Habría problemas entre Paridol y Krüber, pero Noel, que no tiene paciencia, sacó al hombre volando y preguntaba que cómo alguien así pudo asistir a su boda. Le preguntaba a Klaus cuántos invitados hay y habían muchísimos. De pronto Noel platicaba ya con una dama, la cual estaba feliz de ver hacer magia a Noel. Así se presentaba como Arafa Nayan, la sucesora de Sloba. Al verla, Noel sentía que se van a hacer muy cercanas en el futuro, y así Noel la invitaba a conocer a los demás invitados. Al poco rato, Arafa Nayan platicaba con Cedric, ya que Noel había lanzado un hechizo para que pudieran comunicarse. Cedric le decía que no sabía que podría ser tan entretenido hablar con humanos. Cedric, un poco preocupado, le decía a Noel que si acaso por su culpa ella reveló su secreto frente a todos. Ella le decía que no es así, pero igual había querido revelar
revelar que ella es una maga desde el principio, aunque Noel mencionaba que quiere seguir siendo solo la reina de Paridol, no una princesa hechicera, porque muchos querrán aprovecharse de ello, así que prefiere decir que es una maga que apareció en el mundo después de muchos años. Así de pronto aparecía Soaz y le decía que ha llegado la invitada que estaban esperando, y era Ajen. Cedric ya se llevaba a Freda porque se había dormido, y Arafa se iba a comentarles a todos sobre el mago que apareció después de 1000 años. Ajen les decía que tienen buenos amigos, y al ver a Arafa le dijo que incluso después de 1000 años, su alma sigue siendo pura. Noel y Soaz estaban felices, porque Ajen había traído a Ostara, y este despertaba. Preguntaba qué había sucedido y ella le comentaba que con tanta magia que ella utilizó, él ya no pudo despertar. Pero Noel estaba feliz de que por fin haya despertado. Ajen se lo entregaba y le decía que es su regalo de bodas. Así les decía que hay algo más que hacer, y que como Noel había detenido a Radon, recuperado el libro y a Ostara, era hora de que ella cumpla con su promesa: romper su maldición. Así pedía que la lleven a la habitación de Soaz, y ya ahí ella empezaba a observar todo lo que Soaz coleccionó. Pero Noel estaba impaciente, hasta que Ajen le dijo: ahora sí, romperemos tu maldición. Tenía ya en su mano una cajita musical, y al abrirla, una luz brillante apareció de ella, lo que dejó ciega a Noel. Quedó toda mareada y al volver a la normalidad, se daba cuenta que estaba en las ruinas del Valhalla, y ella era un hurón. Pero esta vez Altrais no estaba. Soaz preguntaba por ella y Ajen le decía que ella se ha ido, y que gracias a ello su alma había sido liberada, porque en realidad, para Altrais, Ajen era como su madre, y tuvieron una despedida feliz. Ajen le preguntaba a Noel si había leído el libro, y ella contestó que no, porque estaba prohibido, así que le pidió que lo leyera. Noel lo leía y se daba cuenta que su solución era la caja musical Bargain. Le decía que si lee el último verso de Galdur y escucha la música de Bargain, podrá romper su maldición. Noel pensaba que siempre ella tuvo guardado ese objeto en su cueva, y estaba triste porque todo para ella había sido muy difícil, pero ahora parecía tan fácil. Soaz se acercó a ella y con una dulce mirada entendía que ella tuvo que luchar tanto, que nada en su vida había sido fácil, había pasado por muchas cosas, por lo que era momento de que ahora algo sea fácil. Así Noel empezaba con su ritual para quitar su maldición y empezaba a cantar, a recordar cómo fue que conoció a Soaz, cómo se enamoró de él, cómo fue que todo a su alrededor se convirtió en felicidad, porque se casó con el hombre que ama, y con el tiempo tuvieron una hermosa hija. Aquella la llamaron Glacia Helene von Gameliel. Noel ya llamaba a su hija y le preguntaba que qué estaba haciendo, y ella respondía que estaba leyendo la historia de su mamá. Así le preguntaba a su madre si a la final ella fue feliz, pero la realidad es que ella aún lo sigue siendo, y Noel con una gran sonrisa le decía que no podía estar más feliz que ahora. La verdad, familia, es que esta historia ha estado muy emocionante. Hay muchos enredos con los bucles de tiempo, con la magia de regresión, pero a la final todo resultó muy bien. Todo lo que haya pasado, los intentos de haber regresado al pasado, e incluso esos deseos de permanecer ahí, en ese mundo, es lo que permitió que Soaz conociera al amor de su vida. Sabemos que aquí tuvo mucho que ver Ajen, la niñera del príncipe, pues gracias a ella es que todo esto logró resolverse a la final. Y Radon obtuvo lo que merece. Supongo que no se va a volver a curar. Pero así damos por finalizada esta magnífica historia con un final hermoso. Espero les haya gustado mucho y recuerden que debemos agradecer a los creadores de esta historia por darnos esta magnífica obra de arte. Y bueno, hasta aquí la historia. ¡Hasta la próxima!